Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al segundo taller práctico sobre mecanismos de segunda oportunidad. La verdad es que supongo que a muchos de vosotros ya nos conocéis, tanto a mí como a Borja, porque no sé cuántas formaciones ya llevamos de segunda oportunidad. Estaréis muchos aborrecidos ya de nosotros, pero con la suerte que en esta ponencia pues participa la magistrada Berta Pellicer, que es actualmente la que ocupa una de las, digamos, mercantiles de más solera de Barcelona, que es el Mercantil 3, recién llegada, hace unos meses está ahí, pero con la especialidad mercantil, muy lucha en la materia, con mucho conocimiento, con un trato humano exquisito y con mucha sensibilidad hacia esta segunda oportunidad, hacia este mecanismo. Vamos a hacer el taller práctico, si nos conocéis, interpelándolos los unos a los otros. Estamos en la segunda fase donde el deudor no ha conseguido acuerdo extrajudicial de pagos o no ha podido cumplir ese acuerdo extrajudicial de pagos. Normalmente es así, puede ser que vaya directamente a ese concurso, pero ya no sería un concurso consecutivo, sino que sería un concurso voluntario. Entonces lo vamos a hacer de forma muy práctica. Vamos a sacar todos los documentos que pertenecen a ese íter procesal, desde lo que es el auto de declaración de concurso, y nos vamos a parar justo en la calificación de concurso, en la sentencia auto de calificación de concurso, porque, como sabéis, después de este taller viene el último taller sobre la exoneración del pasivo insatisfecho. Vamos a tratar las cuestiones más controvertidas de este concurso consecutivo y esperemos que sea de utilidad. Si quieres, Borja, pues empezamos con lo que es ese prefacio. Sí, empezamos. Bueno, la idea del taller es en la primera hora, pues Octavio y yo en este caso haremos un repaso, pues desde un punto de vista eminentemente práctico, del concurso consecutivo, desde el auto de declaración hasta la calificación previa a la conclusión IBEPI, beneficio de exoneración, porque será cuestión que tratarán en el taller de esta tarde. Y en la segunda hora, pues la idea es que la magistrada que nos acompaña pues nos ilustre sobre algunas cuestiones concretas, pues de índole también práctica, que seguro que nos son de mucha utilidad a todos. Y empezando un poco, y la idea es empezar desde un punto de vista cronológico. La idea, vamos a compartir pantalla. Los que no estáis muteados ya me confirmaréis, por favor, si lo veis todo de forma correcta. Y obviamente empezamos el concurso consecutivo con el auto de declaración de concurso. Ya los que habéis participado en el taller anterior ya habéis hecho esa primera fase de acuerdo extrajudicial de pagos. Y habremos llegado hasta aquí, y también incluyendo también la solicitud del concurso consecutivo, y por tanto habremos llegado hasta aquí o porque no han aceptado mediadores, o porque no se ha alcanzado un acuerdo, o porque se ha incumplido, o por alguna de las cuestiones un poquito más especiales que pueden darse como causas de terminación del acuerdo extrajudicial. Tenemos aquí un auto de declaración de concurso. Vamos a tratar nosotros en esta primera hora, en este íter un poquito procesal, cronológico del concurso consecutivo, del concurso con masa, porque en la segunda parte pues nos explicarán los protocolos del concurso sin masa y la agilización procesal que todo eso conlleva. Por tanto, nos hemos centrado en un ejemplo de concurso con masa, en fin, en el que nos van a ir apareciendo algunas de las cuestiones prácticas que más nos encontramos y que esperemos que os puedan ser de utilidad. Y en cualquier caso, lo que yo no sé cómo funciona, Octavio, supongo que tú sí, el tema de preguntas. Bueno, que vayan preguntando y las intentaremos resolver en los últimos 20 minutos. Después ya sabéis, un inciso, para mañana está programado de 10 a 1 una sesión de preguntas y respuestas. Las podéis enviar directamente, creo que todos los que estáis en este taller habéis recibido un link y ahí podréis enviar todas las preguntas, pero de todas maneras vais enviando las preguntas a este chat e intentaremos en la medida de lo posible contestarlas. También una cosa, Borja, también hablando con Berta antes de último momento de estas cosas del directo, yo, aparte que le podamos dejar ese tiempo a Berta para las cuestiones, a mí me gustaría que interviniésemos los tres en todo momento, Berta, o sea que en cualquier momento que quieras aclarar algo o algo que quieras matizar, pues yo creo que lo que queremos es muy práctico y que sea muy ágil. O sea, vamos a interpelarnos los tres en todo momento.
Venga, perfecto. Pues empezamos con el auto de declaración de concurso. Ya habéis visto anteriormente, o ha sido al menos como mínimo materia del anterior taller, la legitimación activa, los problemas que eso conlleva también con algunos mediadores concursales, pero bueno, entiendo que eso también lo habéis tratado anteriormente. Básicamente, el auto de declaración de concurso ya lo sabemos. Fundamentalmente, la parte dispositiva declara al deudor en situación de concurso. Bueno, declarar el carácter voluntario del concurso. Aquí en un primer momento hubo alguna especie de discusión sobre si era voluntario necesario. En fin, discusión que creo que en la práctica tampoco nos quitaba demasiado, en fin, no nos resolvía demasiado y nos hacía perder un poquito el tiempo. En cualquier caso, carácter voluntario del concurso. Se abre la fase de liquidación. Ya sabemos que los concursos consecutivos de persona física no empresaria siempre se van a abrir en fase de liquidación. Por tanto, es importante esa información al cliente. Siempre se va a liquidar su patrimonio, por algunas excepciones, pero no va a haber posibilidad de escapar de la liquidación. Y sí es cierto con las personas naturales personas naturales empresarias, sí cabe la opción de una propuesta anticipada de convenio, opción rara en la práctica, que es difícil porque venimos de un acuerdo extrajudicial en el que ya no ha habido mayorías, por tanto complicado, pero que aún tenemos esa opción de intentar una propuesta anticipada de convenio. Yo he tenido algún supuesto en el que, bueno, lo hemos intentado y no nos hemos, en fin, no ha salido, pero como mínimo tenemos esa opción de la propuesta anticipada de convenio. Suspensión de facultades. Obviamente en el 99,9% de concursos, bien porque son persona natural no empresaria, bien porque no se presenta una propuesta anticipada de convenio, con las adhesiones suficientes, etcétera, nos vamos a encontrar con una suspensión de facultades al encontrarnos directamente con la liquidación. Y eso comporta graves problemas prácticos. Graves problemas que la verdad es que me alegro porque siempre, muchas veces damos estas ponencias, pues Octavio y yo, o Octavio con otras personas del grupo de trabajo, o yo con otras personas, y está bien que en este caso tengamos una magistrada también, porque esto genera problemas más allá del juzgado. La suspensión de facultades obviamente se tiene que dar y es un efecto legal y yo no lo discuto. Pero la suspensión de facultades nos genera muchos problemas con las entidades bancarias. Las entidades bancarias, cuando detectan la suspensión de facultades, bien porque el administrador concursal se pone en contacto, por ejemplo, para que le comunique su crédito, bien porque se publica en el BOE, bloquean la cuenta bancaria del deudor. Entienden que ese deudor ya no tiene facultades para operar en esa cuenta bancaria y aún no tiene firma, para ser rápido, aún no tiene firma el administrador concursal. Y ahí se suceden una semana, en el mejor de los casos, 2, 3, las semanas que sean, no pasa mucho más de ahí, pero 2, 3 semanas tenemos en el que nadie tiene acceso a esa cuenta y hay una familia que ha ingresado una nómina normalmente baja para atender gastos mínimos imprescindibles y nadie puede acceder a esa cuenta bancaria. Desde el grupo de trabajo hemos tenido reuniones con entidades bancarias para ver cómo podemos agilizar eso, qué protocolo podemos hacer para que eso sea muy rápido, pero no lo hemos conseguido, y estamos en ello, pero simplemente, bueno, pues al abogado que tenga en este caso un cliente o una clienta que vaya a ser declarada en concurso, se le tiene que avisar, oiga, que sepa usted que en las siguientes 2, 3 semanas al auto vamos a tener un problema de liquidez importante. Si usted tiene dinero en la cuenta, voy a ser muy rápido y un poco brusco, y todo esto requiere matices, pero oiga, sáquelo para atender las necesidades mínimas de esas 2 o 3 semanas, porque sus hijos van a tener que comer. Esto no es sáquelo para irse de viaje, y esos problemas con la suspensión de facultades los tenemos. Seguimos. Bueno, se declara a través del cauce del procedimiento abreviado, lo que ya sabemos que supone, bueno, pues una reducción de los plazos procesales previstos en la norma, y nombran al administrador o administradora concursal, que en el 99% de los casos, si ha habido aceptación de mediador en el acuerdo extrajudicial, será esa misma persona. Entiendo que en el taller anterior ya se ha hablado de los problemas prácticos que nos están llevando todos determinadas actuaciones de mediadores concursales. No es el foro y no es el debate ahora en este taller, pero bueno, es una cuestión importante. A partir de aquí, el administrador, la administradora concursal, la administración concursal entra a trabajar, y lo lógico, al margen de la suspensión de facultades, que obliga, bueno, pues a un trabajo importante de análisis de qué ingresos tiene esta persona, qué gastos tiene esta persona, si ingresa más o menos de lo embargable,
bueno, pues la actitud ha de ser distinta, porque si sus ingresos ya son inembargables, poco tiene que decir la administración concursal en relación a en qué se gasta ese dinero, porque los ingresos inembargables no forman parte de la masa activa del concurso y, por tanto, poco tenemos que decir, excepto, obviamente, pues vigilar el cumplimiento del pago de los créditos contra la masa, especialmente pensiones de alimentos, etc. Pero si superan lo inembargable, ahí sí que tenemos que tomar decisiones acerca de qué le autorizamos a disponer y qué no, y en cualquier caso, si el deudor tiene lo que sí que os decimos es que si el deudor tiene unas necesidades económicas que superan los ingresos inembargables, lo que tiene que hacer es solicitar que se le fije unos alimentos adecuados a esas necesidades, obviamente pues documentándolo y acreditándolo, y en principio la administración concursal suele tener una posición bastante flexible y entiende estas situaciones si se acreditan y documentan bien, y el resto de acreedores, al menos en la práctica, no suele poner demasiados problemas. Pero sí que transparencia en el procedimiento, lo solicitamos ante el juzgado, acreditamos todos estos gastos que pueden superar los ingresos inembargables por las razones que sean, por necesidades médicas, necesidades personales de algún tipo, etc. Perdona, Borja, es importante, este extremo es muy importante. A efectos prácticos, yo como administrador concursal, cuando llevo un procedimiento de segunda oportunidad, un concurso consecutivo, al final, si es inembargable todo el sueldo, ya ni siquiera intervengo las cuentas. O sea, a pesar de que debería intervenir las cuentas, no las intervengo, pues es un hecho práctico, simplemente práctico, ¿no? Y algunas veces me he encontrado en ese caso en el que he tenido bueno, me han solicitado una ampliación. Este era un caso de una persona que estaba muriéndose, tenía un proceso terminal de cáncer y necesitaba pues un auxilio, una persona que estuviera a su cargo, y lo conseguimos. Conseguimos que ese pago, tenía una pensión bastante alta y tenía algunos planes que le retribuían algún dinero, y conseguimos que se le subiera. Yo no sé, Berta, en tu caso, ¿cómo lo defines? ¿Qué entiendes tú cómo podría ser pues, ese concepto de inembargable dentro del procedimiento de segunda oportunidad? La voz. Tienes que conectar el micro, Berta. Abajo a la izquierda. ¿No va? No. Espérate un momentito. ¿Ves? Sigue, Borja. Vale, bueno, seguimos. Intentamos solucionar la incidencia técnica y volvemos con el tema este de la embargabilidad, que desde luego es un tema interesante. Bueno, a partir de aquí tenemos el trabajo de la administración concursal. Yo, al menos como administrador concursal, lo que hago es, lo primero, bueno, pues una llamada, me parece lo más razonable, una llamada al abogado del concursado o de la concursada. Tenemos una reunión, normalmente ya a estas alturas de la vida telemática, y les facilitamos unas instrucciones en las que indicamos al deudor, en fin, nada más allá de lo que ya dice la ley, pero para dejarle claro qué puede hacer y qué no puede hacer una vez declarado en concurso. Como veis en el auto, se tiene por presentado el plan de liquidación. Ahora iremos, dentro de 1 o 2 documentos, veremos un plan de liquidación en el que pasan alguna serie de cuestiones relevantes en la práctica, y ahora las veremos. No deja de ser un poquito extraño, y a veces genera dificultades, el hecho de que el mediador concursal tenga que presentar ya, antes de iniciar el concurso, antes de poder contar con las comunicaciones de crédito, con el resultado de una averiguación patrimonial, antes de tener todo eso, bueno, el mediador concursal ha de hacer un poquito de magia, llevar a cabo un informe de lo que antes era el artículo 75, yo aún voy por esas numeraciones, y además tiene que calificar los créditos, cuando muchas veces no tendremos ni las comunicaciones de los acreedores, y además tendremos que llevar a cabo un plan de liquidación. Normalmente no suele haber muchos problemas. Obviamente la ocultación de bienes y la inexactitud grave comportaría la calificación culpable, y la gente, bueno, pues normalmente ya es consciente de eso. Bueno, Borja, aquí un inciso, porque es que yo tengo varios casos, y eso es muy importante que lo tengáis en cuenta, la ocultación de bienes. Es que la ocultación de bienes es que yo tengo un caso en el que la deudora se olvidó de una parte muy pequeña de la herencia. Entonces, al final,
¿eso es ocultar bienes o no es ocultar bienes? Claro, es que eso es ocultar bienes. O sea, que es raro que no conozcas que tienes parte de una herencia. Bueno, en este caso lo estamos luchando porque la parte es muy pequeña y tampoco iba a entrar mucho dinero en la masa activa. Pero también una plaza de parking que se ha olvidado o se ha querido olvidar. Es muy importante que le digáis a vuestros clientes que os lo digan absolutamente todo. O sea, es un procedimiento excepcional. Un matiz importante aquí, Octavio, para que todos lo tengan claro. Es que una cosa es ocultar un bien que a lo mejor yo como administrador concursal o alguno como administrador concursal, pues no lo podamos encontrar. Pero ocultar un bien inscrito en un registro público español... Ya, pero por eso mismo, o sea, nosotros lo sabemos, pero el cliente a lo mejor piensa, bueno, si no lo digo no va a aparecer. Y hay una cosa... Y hay una cosa sí, que de oficio ya están haciendo los jueces, es la averiguación de bienes. Exacto, exacto. Pero hay un matiz, hay un filtro ahí, que es el abogado del deudor. Si a mí un deudor me dice, no, yo no quiero poner no sé qué activo, le digo, pues mire, vaya a ser. Pero es que no va a pasar. Pero es que a veces los deudores te engañan. O sea, no es que te engañen o no te lo quieren decir. O sea, yo me he encontrado casos. O sea, alguna vez yo cuando estoy concursado digo, pero es que usted no... Sí, bueno, pues la picaresca también existe. No es la mayoría de los casos, pero eso lo tenemos que tener claro. Y sobre todo decirle, si tú eres abogado instante, si eres el abogado del deudor, dile, por favor, dime todos los bienes que tienen, porque es que solo vas a tener esta oportunidad para poder exonerarte de la deuda. O sea, no seamos tontos y por querer... salvar algún bien, la vamos a liar, y más ahora con la averiguación de bienes, porque pensad que la mayoría de jueces están solicitando ya de oficio esa averiguación de bienes. Sí, en este sentido también, y entiendo que el público que nos escucha son mayoritariamente abogados, también es importante este matiz. Quiero decir, si el deudor no nos dice que tiene algo, nosotros no lo sabemos. Por tanto, al menos yo y me consta que muchos otros, en los contratos de prestación de servicios ponemos expresamente que la información que nos está dando el deudor es veraz y es completa. A partir de ahí, si no nos da determinada información y eso hace que se frustre el resultado del procedimiento, bueno, pues obviamente siempre podremos acudir nosotros como abogados a que la información que nos dio es esa y no era otra. A partir de aquí tenemos el tema de la publicidad. Ya sabéis que últimamente hemos tenido un cambio aquí. En fin, al no contar con procurador, bueno, pues el tema de la publicidad muchas veces nos da algún problema. Hasta hace un tiempo todas las publicaciones, tanto de registro público como de BOE, al menos es lo que me pasaba a mí, nos las enviaban al despacho los juzgados para edictos oficios para publicar, y últimamente de estas publicaciones se están encargando los juzgados. A veces eso nos lleva algún problema, especialmente con juzgados de primera instancia, y por tanto, como abogados del deudor tenemos que estar encima de que se publique, porque la publicación en el BOE es también la publicación que nos hace, bueno, pues que empiecen a correr muchos plazos y que quedan parados hasta que eso se publique en el BOE. Por tanto, como abogados del deudor tenemos que estar atentos a esa publicidad. A partir de aquí, el auto también comporta la apertura de las distintas secciones del concurso. Ya sabéis, primera de declaración, segunda de la administración concursal, tercera de la masa activa, cuarta de la masa pasiva, quinta convenio o liquidación, en este caso casi siempre liquidación, sexta calificación. Bien, a partir de ahí ya tenemos el auto, que es lo primero que recibiremos. Perdonad, porque no puedo... Ahora tienes que dejar. A partir de aquí, uno de los 6 igual, elimino y me van apareciendo. A partir de aquí, una de las primeras actuaciones como administrador concursal será presentar, yo al menos, porque ya, perdonadme que lo diga así, pero ya voy un poco perdido procesalmente en los concursos. Yo intento seguir el cauce o la tramitación que yo conocía de los concursos. E intento presentar, aunque yo haya presentado junto con la solicitud en mi condición de mediador un informe, intento, lo veréis, es presentar igualmente un informe, le podemos llamar modificación del informe una vez pasados 5 días desde la comunicación prevista en el artículo 289.1 del texto refundido. Intento presentar un informe, intento presentar posteriormente textos definitivos y seguir con una tramitación normal, vamos a llamarle normal, porque muchas veces, bueno, el texto refundido nos ha dejado, pues nos ha dejado un poco perdidos a veces en el proceso. Rescatando esto, una de las primeras actuaciones como administrador concursal es presentar el proyecto de inventario. En este caso, el proyecto de inventario se va a presentar teniendo en cuenta
la información de la masa activa que se nos dio en el formulario del acuerdo extrajudicial y el resultado de la averiguación patrimonial. Por tanto, que sepáis, como abogados del deudor, que aquí van a aparecer todos los bienes. Obviamente, si tiene una cuenta en las Islas Caimán, pues seguramente no nos enteraremos. Pero bienes inscritos en el registro de bienes muebles, en el registro de bienes inmuebles, es que esto va a aparecer, ¿vale? Por tanto, no queramos ser aquí más listos que nadie y me voy a olvidar de un coche, me voy a olvidar de un tercio de un terreno en Soria, porque todo esto va a aparecer, ¿vale? Por tanto, una de las primeras actuaciones va a ser, por tanto, perdón, es que no puedo. Ahora. Ya está. Ordenador. Vale. Y si no funciona. No, perdona. Berta, te hemos recuperado, ¿no? Berta, estás ahí, ¿eh? Creo que no me oís todavía. Sí, sí que te oímos. Sí, Ah, sí. pues Ahora esto. te oímos, ahora te oímos. Vale, pues entonces ya está. Ya está, ya está. Mira, Te oíamos a ti y al informático que estaba por ahí. exacto. No, Vale. no ha pasado nada raro, nada raro. A ver, entonces, después del periodo de inventario e insistiendo para que tengamos claro la publicación en el BOE, nos vamos a encontrar con la comunicación del artículo 289.1. El administrador concursal va a enviar a todos los acreedores la lista provisional de masa activa y masa pasiva. Aquí es importante como abogados del deudor, porque a veces esta comunicación electrónica se envía a todos los acreedores y el deudor no la recibe, o el abogado del deudor no la recibe. Entonces, es importante como abogados del deudor, yo en mi despacho cada día la gente busca BOEs, cada día. Entonces, cada día tenemos que buscar si está publicado, porque esto no nos va, a lo mejor nos informa el juzgado, a lo mejor nos informa el administrador concursal, o a lo mejor tenemos suerte y ese día nos llega. Pero hemos de estar buscando cada día si se publica en el BOE, porque eso hace correr los plazos. Un mes después de la publicación en el BOE, tenemos que llamar al administrador concursal y decir, oye, pásame la comunicación del 289.1 para yo comprobar. Básicamente, la masa activa quizá ya no va a ser tan importante porque ya habremos tenido el proyecto de inventario y ahí va a coincidir sustancialmente, pero sí la masa pasiva. Perdón, ya lo veremos o lo veréis por la tarde en sede de beneficio de exoneración, pero toda estrategia en el concurso consecutivo pasa por saber, por intuir, por predecir qué me va a pasar en sede de beneficio de exoneración, cómo va a quedar mi cliente, mi clienta. ¿Qué pasivo le va a quedar después? Más o menos, obviamente no tengo comunicaciones de crédito, pero he de saber qué es bancario, Hacienda, Seguridad Social, hipoteca, este coche está financiado, tiene reserva de dominio. Todo esto lo he de saber y, por tanto, intuir qué me va a pasar en sede de beneficio de exoneración, y la masa pasiva pues tendrá que coincidir con esta idea que tengo en la cabeza. Y, por tanto, si hay diferencias sustanciales, si vemos que se está calificando como privilegio algo que no debería tener ese privilegio, todo eso lo hemos de luchar en cuanto tengamos conocimiento. El primer conocimiento que podemos tener de ello es las listas provisionales del 2891. Todo esto pasa ajeno al juzgado. Es decir, aquí el abogado tiene que estar atento, hablar con el administrador concursal, recibir los correos, ser pesado, en fin, hacer lo que tiene que hacer. Porque todo esto de momento está pasando fuera del juzgado. Y también, Borja, hay una cosa importante, en algunos casos es muy importante, muchas veces es difícil recabar, y eso lo habréis visto en la primera parte, recabar toda la documentación de todos los acreedores, porque realmente la gente que entra en este procedimiento, sobre todo, ahora empiezan a haber insolvencias de tiempos presentes, pero la mayoría de insolvencias vienen de tiempos pasados. Estamos hablando, yo tengo en el despacho un hombre de 90 años que arrastra deudas desde el 92, o sea, le están embargando nada, 40 euros, pero lo estamos haciendo por un tema de dignidad. Este hombre se quiere morir sin deudas. Y es importante que en esa recabación de la información seamos lo más atinados posibles, o sea, yendo al decanato de los juzgados, viendo las ejecuciones que tenemos, porque cuidado que después pueden haber inexactitudes graves y se puede ir en sede de calificación y podemos tener algún problema. Entonces, sobre todo, lo que está diciendo Borja, establecer muy bien antes de presentar el concurso, porque este concurso, también nos lo habrán dicho en el primer taller, normalmente lo presenta el mediador concursal. Nosotros siempre decimos que la solicitud de concurso va bien que venga refrentada por el deudor. Sabéis que se puede presentar por el mediador o por el deudor. Lo normal es que lo presente el mediador. Pero nosotros siempre decimos que venga de la mano de los dos, para que después pues, haya las mínimas impugnaciones posibles y se ajuste a la realidad. Pero es muy importante ese extremo. Y si me permites, Borja, un momentito, vamos a dar un pasito atrás y vamos a dejar a Berta que nos responda el tema que se ha quedado colgada de la fijación de la pensión.
Bien, en relación a los, me preguntabas, creo que era el tema de un poco el criterio del juzgado en relación a los alimentos, ¿no? A ver, en principio, si nos vamos a los requisitos legales, el 123 en principio te va a exigir dos requisitos, que sería el estado de necesidad y la suficiencia de la masa activa. El criterio que sigo yo es que si está, en esto soy flexible, porque hay juzgados que realmente tienen criterios muy restrictivos y entienden que con aquella parte inembargable del salario se debería poder atender o el concursado debería poder atender a sus necesidades. Yo en este tema soy flexible y si realmente están acreditados los ingresos, los gastos y el estado de necesidad y siempre que haya en la masa activa suficiencia para poder atender, estoy concediendo alimentos y en la cuantía en principio que viene solicitada y a la que no se opone el administrador concursal. Con todo, advierto esto, no todos los juzgados tienen este criterio tan flexible y sé que hay muchos que entienden que en aquellos casos en que hay un salario y con la parte inembargable sería suficiente para que el concursado deba atender a sus necesidades. De acuerdo, muchas gracias, Berta. Luego, de todas maneras, cuando exponga mis cuestiones en tema de alimentos, también expondré yo un caso práctico que he tenido, un caso real, que es un poco distinto en aquellos casos en que es el deudor el que debe prestar los alimentos, que esto también nos da problemas, pero bueno, esto ya es otra cuestión aparte ahora. Muy bien, pues seguimos. Como hemos visto, se ha publicado en el BOE, hemos enviado la comunicación del 289.1, la hemos visto, la hemos analizado. Si no estamos de acuerdo, ya sabemos que el 2891 nos da 3 días, si no recuerdo mal, para poner en conocimiento del administrador concursal pues, posibles desavenencias que tengamos y evitar así impugnaciones posteriores, pero en cualquier caso, si no, pues nos va a tocar impugnar la lista de acreedores en caso de que no estemos de acuerdo. A partir de aquí, y es lo que os comentaba antes, yo aquí tengo compañeros que hacemos un poco cada uno lo que podemos, porque es lo que os comentaba antes. Como mediador, en la solicitud de concurso yo ya he presentado un informe y, por tanto, ¿qué presento después del 289.1? El mismo informe, un informe, textos definitivos. Bueno, yo, al menos, porque entiendo que el informe que yo presento inicialmente no tiene las garantías, me sabe mal, pero creo que no tiene las garantías suficientes para los acreedores. Creo que no ha habido un conocimiento suficiente por parte de los acreedores, que muchos del acuerdo extrajudicial, por las razones que sean, en fin, pasan un poco del acuerdo extrajudicial, porque no tienen conocimiento, por lo que sea. Entonces, yo, al menos, lo que he optado, no hablo de concursos sin masa, que ahí, obviamente, pues tenemos otra regulación, pero yo lo que he optado es por hacer algo que yo llamo modificación del informe, es decir, pasado el 2891, sí, modificación del informe que leemos sí, pero puede que no haya ninguna modificación. Es decir, 2891, si ningún acreedor me dice nada, si el deudor no me dice nada, presento un informe en el que simplemente aporto las listas de masa activa y masa pasiva conforme han quedado tras la comunicación del 2891. Y creo que así se da una nueva oportunidad o una oportunidad más lógica a los acreedores que no estén realmente de acuerdo, personados en el procedimiento, para que puedan hacer las alegaciones que consideren. A partir de ahí, si no hay impugnaciones, nos vamos a los textos definitivos. Normalmente... Yo por cuestión práctica, a efectos, o sea, estamos de acuerdo que el edicto es lo que te da la publicidad y lo que al final le da la seguridad jurídica a todos los acreedores, pero yo dejo transcurrir ese mes y presento textos definitivos. No le veo tampoco tanta diferencia porque los textos definitivos también se pueden impugnar. No sé, Berta, ¿tú qué opinas en este...? A ver, la verdad es que en el tema de consecutivo, o sea, hay flexibilidad porque la verdad es que te presentan las cosas de diferentes maneras. La opción de Borja me parece correcta, aunque también entiendo que si simplemente dejas transcurrir el plazo y no hay ninguna impugnación, luego se eleva a textos definitivos y a malas siempre cabría la modificación de los textos definitivos. Y luego ya, aunque eso nos iríamos al taller del BEPI, luego también hay que tener en cuenta que incluso créditos que no hayan sido comunicados se pueden ver exonerados, que al final quizás es lo más relevante a efectos del consecutivo, porque la finalidad última es que accedamos al BEPI. También he de decir que en la práctica
es rarísimo, contadas ocasiones que tengas una impugnación, ni de inventario de la masa activa ni de lista de acreedores en un consecutivo, es rarísimo. Es importante lo que ha dicho Berta, o sea, los créditos no concurrentes también serán exonerados, sí, pero hay que darle, o sea, esa seguridad jurídica al acreedor y siempre dejar pasar ese mes, a no ser que sea un concurso sin masa, pero es importante que tengáis en cuenta que realmente, porque mucha gente pregunta, hostia, es que no estaba en la lista de acreedor, bueno, no pasa nada, si se le ha dado la publicidad y han tenido esa oportunidad de poder comunicarlo, no pasa nada, los no concurrentes también acaban siendo exonerados. Sí, pero aquí hay un matiz importante, ¿eh? Es cierto que apenas hay impugnaciones, como apenas hay impugnaciones en el concursal en general, porque las cosas pasan y ya, vale. Pero lo que sí hay son muchos cambios entre el informe presentado con la solicitud, en el que como mediador yo no tuve muchas comunicaciones de crédito, en el que no he tenido el resultado de la evaluación patrimonial, al resultado de la lista del 2891. Sí hay que suele haber cambios, porque muchas entidades bancarias no hacen nada durante el acuerdo extrajudicial o simplemente votan pero no comunican, y después sí comunican. Por tanto, sí hay una variación muy importante, especialmente de la masa pasiva, y es verdad que no hay impugnaciones, pero sí hay muchos cambios. Entonces, creo que como sí que se producen esos cambios, hombre, pues dar una oportunidad a los que estén personados, porque además el resto de oportunidades han sido oportunidades telemáticas y por correo electrónico, a los correos electrónicos que me ha dado el deudor. Que sí, que digo yo que estarán bien, pero tampoco creo que eso nos dé una garantía suficiente. Entonces yo creo que como hay bastantes cambios desde el informe inicial sin concurso al 2891 y además el informe una vez se presenta en el juzgado obviamente pues se publica y además se tiene acceso por los acreedores personados, que ahí sí que si no se han querido personar y ese es su problema, creo que ahí sí que hay garantías suficientes. Pero bueno, seguimos. Se presenta o no este informe impasse por aquí en medio, si no nos vamos a los textos definitivos, que efectivamente, como decía Octavio, también cabe la posibilidad de impugnarlos, aunque no sé si aquí algún tipo de preclusión podríamos sacar por ahí si yo estuviera en alguna de las partes. En cualquier caso, los textos definitivos, obviamente ahí ya, este es el objetivo del concurso, especialmente del concurso consecutivo, tener muy claro y ya definitivo, desde un punto de vista de verdad formal, qué tiene el deudor, qué debe y a quién. Y esos son los textos definitivos y eso va a MIS, excepto, obviamente, alguna modificación de textos definitivos, excepto el devengo o no de créditos contra la masa que se puedan suceder. A partir de ahí, comentábamos antes, el plan de liquidación. Bueno, aquí tenemos un plan de liquidación y después comentará la magistrada el tema de la vivienda habitual. Aquí tenemos un plan de liquidación, por ejemplo, porque aquí siempre es un poco... Vamos a ver. En mi despacho además siempre me hacen una pregunta, yo creo que la he contestado 300 veces. En la masa activa se tiene que incluir todos los activos del concurso, punto. Y en el plan de liquidación se tiene que explicar, si hay activos que no se liquidan por alguna razón, se tiene que explicar por qué no se liquidan y por tanto incluir solo los activos susceptibles de liquidación. En relación a esto, Borja, perdona sí. que te interrumpa, porque en la práctica me encuentro a veces con problemas en este sentido, es decir, ¿qué es concurso sin masa? Porque me encuentro muchas veces que hay un error de concepto cuando entra el concurso en que se presenta como concurso sin masa porque hay o los bienes que integrarían supuestamente la masa activa luego son de los que no se incluyen en el plan de liquidación y no son realizables, pero en realidad no es un concurso sin masa. Por ejemplo, me pasa muchas veces, el único activo que tiene el deudor es bueno, el salario, lo que sea tesorería y por ejemplo 4 vehículos y te dicen, no, es que estos vehículos son vehículos a lo mejor que no sabes ni siquiera la fecha, el valor que pueden tener, no sabes si están afectos a la actividad empresarial o no. Bueno, entonces ya se presume que eso no va a entrar a lo mejor en el plan de liquidación, esto es concurso sin masa. A ver, en principio no es concurso sin masa. En la masa activa hay que integrar todo aquello que forme parte del patrimonio del deudor en el momento en que se declara el concurso y luego se integrará también aquello que por consecuencia, por ejemplo, de una acción de reintegración se pudiera incorporar a la masa activa o que se pueda adquirir durante el concurso, excepto aquello que sea inembargable. Por tanto, en principio, ojo también con este error entre lo que forma parte de la masa activa y lo que luego
puede llegar a no estar incluido y no ser realizable, porque son dos conceptos distintos que en la práctica yo creo que se confunden bastante. Yo a veces, por ejemplo, y a efectos del consecutivo sin masa, sí que por los términos del protocolo, si por ejemplo el único bien que tiene es el vehículo que está afecto a su actividad, la furgoneta con la que trabaja, aunque eso en principio es un activo integrado en la masa activa que luego no vamos a realizar, ahí sí que lo admito por la propia definición que damos en el protocolo. Pero también quiero llamar un poco la atención para no confundir aquello que forma parte de la masa activa y aquello que luego a lo mejor excluimos de la realización, pero que son dos conceptos distintos. Yo hago algo distinto en cuanto al concurso sin masa. O sea, yo estoy a favor del concurso sin masa y además que muy a favor. O sea, me gusta mucho porque es el modelo que tenemos que ir acabando. Si realmente hay sin masa. Pero cuando me estás hablando de 4 coches o objetos de poco valor, yo lo que hago es liquidarlos. Si se puede liquidar antes de iniciar el acuerdo, se liquidan y se pagan a los acreedores siguiendo la prelación de créditos de derecho concursal. Me explico. Si tenemos deuda pública, evidentemente, pues vamos a ir a pagar primero la deuda pública, o al menos ese 50%, a la deuda pública y después ir pagando al resto de acreedores. O sea, eso no, o sea, la gente se confunde, eso no es alzamiento de bienes, eso es lo liquido porque seguramente lo vaya a liquidar mejor yo que un administrador concursal dentro de un procedimiento de liquidación que suele ser ruinoso. Entonces, yo lo liquido antes con el deudor, cogemos el dinero, lo pagamos, hacemos con la lista de acreedores que tenemos nosotros, pagamos según la prelación de crédito y nos vamos a concurso sin masa, porque al final estamos haciendo bien las cosas y cuando entra el administrador concursal y vea las operaciones anteriores a esta declaración de concurso que las va a analizar, vea que está hecho correctamente y que se ha liquidado de forma ordenada. Eso es un consejo que doy yo, pero claro, lo que no se puede hacer es vendo, me quedo el dinero o se lo queda a mi tía, cuidado con eso, ¿no? Es liquidarlo bien, ¿para qué? Para después evitarte ese vía crucis si no es un concurso sin masa, porque a veces estamos hablando, y recordad que estamos hablando ahora con una magistrada del Mercantil 3 que sabe lo que está haciendo, pero por desgracia eso va a cambiar esperemos con la nueva ley de concursal, que la competencia va a ser de los juzgados mercantiles, va a haber una modificación en la ley orgánica del Poder Judicial para que la competencia de los concursos de personas físicas vayan a los mercantiles, pero es que yo llevo procedimientos 4 años enquistados en un primera instancia. Entonces, al final, si realmente podemos liquidar aquello de forma ordenada y con la valoración incluso con tasaciones anteriores para después poder demostrar, yo es un consejo que os doy a todos. No sé qué opinas, Berta, de eso. Y sí, no, a mí me parece muy correcto porque al final, a ver, en el consecutivo yo creo que siempre tenemos que partir la idea de que la finalidad del consecutivo es que se pueda acceder al BEP y por tanto cuanto más ágil sea el consecutivo mejor. Y si tú ya lo puedes entrar como un consecutivo sin masa, que además luego lo comentaré un poco a grandes rasgos, con nuestro protocolo realmente es muy ágil, es lo mejor. Pero claro, si no se hace lo que dices tú, claro, consecutivo sin masa, bueno, tiene 4 vehículos, bueno, es que son antiguos. Bueno, a ver, en principio tiene masa activa, no es un concurso sin masa. Entonces, me parece una buena estrategia la que dices tú, pero sobre todo llamar la atención en la confusión de conceptos que hay entre aquello que forma parte de la masa activa, todo, salvo lo inembargable, de aquello que luego, aunque forme parte de la masa activa y que en principio va en el plan de liquidación, porque tú tienes que liquidar todo aquello que va en la masa activa, por determinadas razones no lo vas a acabar realizando, pero que son dos conceptos distintos que en la práctica sí que veo que muchas veces se mezclan, dos planos distintos. Perfecto, gracias, Berta. Sí, en este sentido es, por ejemplo, este plan de liquidación, lo que se nos está diciendo es que esta persona tiene pues una finca registral, obviamente aquí no están los datos, se aporta una tasación, otra finca registral se aporta una tasación, un vehículo en el que sean determinados datos se valoran 0. Obviamente el momento o el documento por el que se valoran los activos no es el plan de liquidación, es el inventario. Entonces aquí simplemente, bueno, pues está reflejando que en el inventario y teniendo en cuenta su kilometraje, en fin, tiene un valor de 0 euros. De hecho, es muy habitual que muchos de los vehículos, obviamente, esta gente que llega a estas situaciones, sí hay quien se ha comprado un coche hace un año y entonces ya se crea toda la imagen del tío que tiene el coche, pero no es así. Esta gente tiene coches de hace 20 años que hacen lo que pueden, que no les van a dejar entrar por la ronda. Esto es lo que hay.
Sí, normalmente con los vehículos, perdona Borja, te encuentras dos tipos. El que tiene el vehículo, que aunque no esté destinado a la actividad, es un vehículo antiguo y tiene valor cero de mercado, o el que tiene un vehículo, pero que sí que tiene un valor, pero que lo destina a la actividad profesional. Eso es lo que normalmente te encuentras. Exacto. Y aquí hay una cosa importante. Por ejemplo, en este plan de liquidación, ¿no? En relación a lo que decías, aquí dice, bueno, tiene finca tal, un vehículo que valoramos en 0 y un vehículo que valoramos en 11.800. Lo digo porque yo muchas veces, en mi caso, ¿no? Tengo que presentar plan de liquidación. Le digo, oye, tú este vehículo lo necesitas, ya a veces tienes que hacer también el trabajo del abogado del deudor. Vamos a dejarlo ahí. Tú necesitas este vehículo aquí, Iveco. Bueno, pues ya leo Iveco y pienso, este tío lo necesita para trabajar. Bueno, ¿tú lo necesitas para trabajar? Y me dice, sí. Bueno. Y entonces le digo al abogado, oye, por favor, envíame ni que sea un correo, pero explícamelo por qué hace este señor, por qué. Y envían un correo de, lo necesita para su actividad profesional. Y digo, pues mira, chicos, no. Yo lo incluyo en el plan de liquidación y si tú en ese momento me lo haces alegaciones, lo acreditas, yo no tengo ningún problema en quitarlo. Pero esto no es tan fácil como enviarme un correo y decirme, hola, yo lo necesito para mi actividad profesional, porque hay unos acreedores detrás. Si se necesita, se excluye, no hay duda, pero se tiene que acreditar. Sí, en este punto también es importante porque al final ahí nos tenemos que remitir un poco a la LEC, a los bienes inembargables en cuanto a la actividad profesional. Claro, hay mucha gente que dice, no, es que yo lo necesito para ir al trabajo. No, eso no es una actividad profesional. No, es que yo lo necesito porque vivo en una urbanización. Ya, pero es que eso no es. Tendrás que coger el autobús porque pensemos, claro, al final... y sobre todo los españoles siempre vamos a máximos. O sea, se nos ha dado una oportunidad extraordinaria, única, de la exoneración del pasivo insatisfecho, pero es que ahora ya queremos que haya exoneración del pasivo insatisfecho, pero ya queremos salvar el Mercedes y queremos salvar el tal. Cuidado, que eso no puede ser. Tiene que estar afecto a la actividad empresarial. Y en este punto, y es una cosa que quería comentar también de una sentencia que salió también hace unos meses, que siempre, ¿verdad, Borja? Siempre la comentábamos. ¿Sería embargable una licencia de un taxi? Pues yo era de la opinión que no era embargable, pero hay una resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona que al final, yo creo que al final tiene razón, porque, claro, aquí el tema no es tanto la licencia si tuviera un valor objetivo, pero como no lo tienes, un valor especulativo, al final, pues lo que está diciendo la Audiencia Provincial se remite a la ley y habla de instrumentos. Yo creo que se podía haber argumentado de otra manera, pero está hablando de instrumentos y que la licencia no es un instrumento, que hay un valor bastante considerable y que hay acreedores que tenían que cobrar. Bueno, al final, sepáis que la Audiencia Provincial de Barcelona, si tenéis a un cliente que es taxista, no se va a exonerar, se tiene que liquidar. Ya, bueno, también es razonable, porque digo, si este señor es taxista, pues puede vender su licencia y seguir siendo taxista para otra persona. Bueno, yo incluso en relación a temas licencias no me había ocurrido en el mercantil, sí me había ocurrido en el Instace, me había pasado también, no solo con licencias de taxistas, y esto se puede dar alguna vez, fue un caso en que ejecutamos y se declaró también embargable y ejecutable. Era una licencia para una parada en un mercado municipal. Esto es también otro tipo de licencia que se puede darse, no es tan raro. Que en tema mercantil yo creo que no se ha pronunciado la 15, pero que he visto lo que ha dicho en relación a la licencia de los taxis, si se diera creo que deberíamos llegar a la misma solución, parece. Pero yo creo que es acertada en algunas cosas, pero tampoco, porque claro, si quitas la licencia de actividad, ya no hablo del taxista, el taxista va a poder, también, bueno, la licencia es que estamos hablando ya de un comercio, bueno, no lo sé, no sé si la finalidad, o sea, lo que se va a conseguir liquidando esa licencia, va a compensar con el daño producido. Pero bueno, al final estamos en un procedimiento liquidatorio y eso lo tenemos que tener todos claro. Al final entramos con deudas y salimos en deudas y tenemos que someter al deudor a un esfuerzo, a un sacrificio. No solo puede estar sometido el acreedor a ese sacrificio y ahí redunda todo el tema de la liquidación de los bienes. Pero bueno, que sí, que entiendo perfectamente lo que dice la Audiencia Provincial de Barcelona y que las licencias se van a tener que liquidar. Y siguiendo el hilo, pues cualquier otra licencia que tenga un cierto contenido, un cierto valor. Claro, otra cosa sería, imagínate que esa licencia no tuviese un valor de 100 o 150.000 euros como tiene, que es un precio inflado, es un precio especulativo. Pues yo creo que eso sí que se podría salvar. Si esa licencia costase 10.000 euros, pues evidentemente que esa licencia se podría salvar.
bueno, por acabar este tema, en esa sentencia hay un matiz. Uno de los principales argumentos es, oiga, es que si esto tiene un valor de mercado, que aquí nadie ha discutido, de 100.000, aquí se dice, y como este señor debe 90.000, hombre, pues fantástico, que se venda, porque entonces pagaremos a todos. Bueno, pero entonces, y si la masa pasiva fuera de 3 millones, entonces no se hubiera vendido, porque total, para pagar un 1%. No, yo creo que el criterio... Ese argumento a mí bueno, pero es igual. Seguimos, que si no... Bueno, es igual, es el mismo sentido que aquella resolución que dictó la magistrada Marta Cervera, que ahora está en audiencia provincial, en ese momento estaba en el 8, y era el plan de pensiones aquel, que los planes de pensiones son inembargables, pero estaba a 6 meses, creo, de vencerse el plazo y podría... Sí, Octavio, luego esta es una sentencia que traigo para comentar. ¿Qué pasa con los planes de pensiones? Si son embargables, si no, el qué... es cierto que aquel caso, luego lo comentaré, pero era particular, porque era un caso en que estaba próximo a la jubilación. Claro, estaba próximo ahí y tal. Luego lo quería comentar y el tema planes de pensiones. Después lo vemos. Venga, avanzamos, Borja. Venga, pues intentamos avanzar porque ya... Bueno, vamos, no sé, más o menos. Bueno, pero vamos interpelando, Borja. Sí. En fin. Bueno, total, que tenemos este plan de liquidación en el que hemos explicado qué tiene esta persona y empezamos a excluir. Oiga, luego hablaremos de la vivienda habitual, por tanto lo dejo, pero excluimos la vivienda habitual y aportamos, oiga, pues certificado de la hipoteca, certificado conforme está el día, tasación, qué privilegio especial tiene. Lo explicamos, lo excluimos. Explicamos que el coche, en este caso, Seat Ibiza vale 0 euros, lo excluimos. Y por tanto, lo que es susceptible de liquidación es la finca registral, la que no es su vivienda habitual, y el vehículo. A partir de aquí, con las normas de liquidación que se tengan por conveniente, básicamente, pues una primera fase de venta directa y o acuerdo con el acreedor que tiene el privilegio especial. Y en segundo lugar, al menos lo que estamos haciendo es la venta por entidad especializada. Bueno, pues especialmente después de todas las normas COVID, vamos a llamarles así, que nos han ido apareciendo, pues a través de entidad especializada y así estamos llevando a cabo las liquidaciones. Pero es importante aquí que si como abogados del deudor creemos que algún bien no se tiene que liquidar porque efectivamente está desprovisto de valor, aunque es verdad que quizá el hecho de que esté desprovisto de valor, esa valoración se tendría que haber impugnado más activa, pero bueno, probablemente tengamos aquí una oportunidad para entender que cabe la no liquidación de ese bien, entender que una finca, un bien inmueble tiene que estar sujeto a la exclusión por vivienda habitual. Bueno, pues este es el momento de realizar alegaciones en su caso de impugnar el plan de liquidación. Vale. Por tanto, se sucederá la liquidación. Una vez finalizada la liquidación, o en caso de insuficiencia de masa activa para atender a los créditos contra la masa, bueno, pues a partir de ahí, y especialmente con la aprobación del plan de liquidación en su caso, se abrirá la sección de calificación. Ya estamos acabando. Sí. Es verdad que durante el camino nos habrán pasado muchas cosas que no nos ha dado tiempo a explicar y pasan miles, pero bueno, por seguir un poco el ítem general. Por regla general, los concursos suelen ser bastante lineales y bastante planos, o sea, no tiene por qué haber ningún sobresalto dentro del procedimiento, pero sí que es importante que los abogados estemos muy pendientes, sobre todo lo que hemos dicho antes, en la calificación de los créditos. Como ya sabéis, tenemos los créditos privilegiados especiales, que son los afectos a la garantía real, y después hay un tema importante, porque ese privilegio especial, si hubiera una ejecución singular que ya no se va a ejecutar ese bien dentro del procedimiento concursal, sino que se ha iniciado con anterioridad, hay que seguir ese procedimiento, porque al final va a haber un remanente en la ejecución hipotecaria y eso se va a tener que solicitar la exoneración. Aquí se plantea un problema que lo veremos, se verá después en la parte de exoneración, pero es importante, hay que seguir ese procedimiento porque ese remanente lo tenemos que incluir y si no está ejecutada todavía, ponerlo de manifiesto durante el procedimiento concursal. Y entramos en la calificación. Si quieres... en relación a esto que comentas, es importante tener en cuenta esto porque muchas veces yo creo que cuando hay ejecuciones separadas se pide la conclusión y el BEPI demasiado prematuramente. Exacto. O sea, lo ideal sería esperar a que se ejecute y realmente la parte no cubierta es así, que se te convierte en ordinario porque ha desaparecido el bien afecto y es así que la puedes exonerar en el BEPI. Pero en esto también nos ocasiona muchos problemas porque yo creo que se pide demasiado pronto, a veces la conclusión y el BEPI. Y después también hay otro tema que también es muy peliagudo y delicado porque claro, en la ejecución también hay costas.
Entonces, ¿cuándo se han devengado esas costas? Se han devengado con anterioridad de declaración con concurso. ¿Se puede considerar más crédito contra la masa? Cuidado, que no quiero dar muchas pistas, pero el tema es peliagudo. Yo, de alguna manera, si veo que eso se está eternizando, lo que solicito cuando voy a solicitar el BEPI es que se tenga en cuenta esa previsión, que se exonere de forma provisional ese posible remanente. Ya sé que es un poco retorcer la norma, pero a veces lo mejor es esperar a la ejecución, es esperar que tener el procedimiento abierto hasta que se ejecute. Pero claro, Berta, es que metemos al deudor ahí porque las ejecuciones van como van, los juzgados van como van y nos podemos estar 5 años con un procedimiento abierto. No, es que está claro, o sea, el problema es que es lo ideal, pero una cosa es, por ejemplo, que tú ya tengas señalado una fecha de subasta en primera instancia, ¿vale? Y otra es a veces ejecuciones abiertas que duran años. O sea, eso es una dificultad que luego es que la quiero comentar también en el tema del momento de la liquidación. ¿Hasta cuándo tienes que tener abierto el concurso? ¿Hasta cuándo la liquidación? Luego comentaré algunos casos, ¿no? En realidad es bastante valorativo. Desde luego, si tú tienes una ejecución separada y eso ya va adelante y tienes una fecha más o menos previsible de cuándo se va a liquidar, lo ideal es esperarse, porque ahí ya quedará claro lo que cubre el crédito, lo que no cubre el crédito, el remanente no cubierto, y ahí sí que se puede incluir en casos en que esa ejecución por X o por Y no se ve al fin, quizás sí que hay un momento en que ya se tiene que pedir la conclusión y el BEPI, sí que incluyendo o pidiendo esa posibilidad de que se diga que una vez que se ejecute, aquello que no quede cubierto se exonere. Pero bueno, hay que valorarlo en cada caso, pero lo ideal sería no pedir la conclusión y el BEPI hasta que esté realizado. Yo de alguna manera, también lo que intentamos siempre desde el punto de vista práctico es la dación en pago. Oiga, mire, cuando ya llegamos a ese punto, oye, ¿para qué? Hablamos con las entidades financieras y, oye, mira, ¿para qué vamos a seguir la ejecución? Pues, pero ¿qué pasa? Aquí también se plantea un problema, porque los deudores dicen, bueno, sí, pero es que lo quieren todo también. Dicen, no quiero dación en pago porque quiero seguir viviendo aquí hasta que me echen fuera. Entonces es un poco, yo lo que siempre recomiendo es que haga una previsión de habitación, de que se busquen otro piso e intentar llegar a un acuerdo con los bancos para conseguir esta dación en pago. Y también aquí es importante, y no lo hemos dicho, que en algunos casos, para que después hablarás tú de la vivienda, pero traer a colación aquí el Código de Buenas Prácticas, hacer ese uso antes de entrar en el procedimiento concursal, de intentar llegar a un acuerdo si realmente no podemos pagar esas deudas hipotecarias y estamos cumpliendo los presupuestos objetivos y subjetivos de la norma, pues intentar ese acuerdo de buenas prácticas, ¿no? Sigue, Borja. Vale, seguimos con la calificación. A ver, yo explico mi experiencia en esto. Vamos a ver. Bueno, mi experiencia viene después, pero en términos estadísticos es muy improbable que el concurso de persona física sea culpable. Así dicho de entrada. Tiene que haber un nivel, de barbaridad importante para que el concurso de persona física sea culpable. A partir de ahí, hemos tenido algunas fases en las que los distintos actores que intervienen en la sección de calificación han tenido, vaivenes. Lo digo, insisto, entiendo que me estoy refiriendo a un público de abogados y hablo en esos términos. Lo digo por la magistrada, yo explico al menos lo que yo he vivido. Venga, dispara. Venga, ahora están más relajados, al menos es la sensación que yo tengo, están más relajados, pero hubo una época en la que, en el tiempo, en la que el Ministerio Fiscal estaba más encima, quizá, de lo normal en los concursos de persona física. Cosa que extrañaba bastante porque en los de persona jurídica normalmente no le presta demasiada atención y no sé cómo valorar eso. Pero bueno, seguimos. Perdona, Borja, pero era tu experiencia personal, porque yo creo que el ministerio, ese fiscal te conocía y seguía tus procedimientos, porque a mí nunca me ha pasado. O sea, todo lo que me has enseñado ha sido todo tuyo. No. O sea, yo creo que te tienen ahí, ahí con la cruz. Al margen de algún conocimiento muy personal que tengo con alguien, pero al margen de eso, personal bien, tengo buena relación, pero al margen de eso,
No. Una época en la que... No, porque Messi aquí era administrador... No, aquí estaba muy de pasada, al menos en este. Una época en la que estaban muy encima, por ejemplo, en este asunto de, oiga, ¿y usted cuándo adquirió estos préstamos? ¿Y en qué se gastó ese dinero? Que me parece muy bien, me parece muy razonable y me parece bien. Lo que sí que no me parece tan razonable es la diferente actitud en un concurso de persona física que en un concurso de persona jurídica. Pero al margen de eso, me parece bien que el Ministerio Fiscal, en su condición y haciendo su trabajo, haga esto. Vale. A fecha de hoy, ahora veremos cómo sigue esto. A fecha de hoy yo veo más relajación en el Ministerio Fiscal, pero ahora está apareciendo algo, lo digo para que todos tengamos conocimiento. Ahora hay una entidad bancaria, molt de casa nostra, que está, pues le ha cogido gusto a las secciones de calificación a través de un argumento que me parece que todos que yo a veces estoy en una posición, a veces estoy en otra y todos hacemos lo que tenemos que hacer, pero lo digo para que lo tengamos en cuenta, que es la falta de esfuerzo razonable en el plan de pagos propuesto en el acuerdo extrajudicial. Últimamente se ha puesto de moda y en muchas calificaciones nos encontramos con personaciones de una entidad bancaria, además es una, supongo que ahora pues ya le copiarán, digo yo, pero una entidad bancaria que dice, oiga, no, aquí ni se nos explicó nada, ni se nos facilitó nada, ni se nos dijo nada, no se nos dijo, quita del 99 y a correr. Bueno, y efectivamente eso, puede llegar a tener su sentido. Por tanto, frente a eso, algún argumento que le ha dado a algún juzgado es, oiga, ¿y usted por qué no propuso una propuesta alternativa? Ya que estábamos ahí y usted sabe tanto y usted tiene 27 plantas de servicios jurídicos por aquí, ¿por qué no propuso usted una solución alternativa, una propuesta alternativa que obviamente no hizo? Bueno, al margen de eso, lo digo ¿por qué? Porque tengamos cuidado y en las propuestas, dentro del acuerdo extrajudicial de pagos, en las propuestas que presentemos y que preparemos como abogados del deudor, seamos minuciosos, acreditemos, expliquemos, vayamos al detalle y no vayamos a esas que a veces veo de, sí, pasivo 100.000, lo pagaré, pues mire, en 10 años y el 1%, y ya está, sin más explicaciones, ¿vale? Lo digo porque seamos meticulosos con eso, porque sí. Parece que ahora la moda es pretender... Sí, pero Borja, mira, ese tipo de alegaciones del acreedor en sede de calificación no tiene ningún recorrido. Primero porque el acuerdo extrajudicial de pagos es una disfunción dentro del procedimiento que sea preceptivo. O sea, eso lo hemos dicho siempre. Solo tendría que tener, o sea, tendría que ser simplemente alternativo. O sea, si yo puedo acceder a ese, si quiero y puedo, más que si quiero es si puedo ofrecer algo a los acreedores, me voy al acuerdo extrajudicial de pagos. Y si no, voy al concurso consecutivo. Por suerte, una de las cosas buenas que tiene este anteproyecto, que veremos que sea, es que se elimina el acuerdo extrajudicial de pagos y eso se acaba. Ese problema va, pero es que me parece mezquino que una entidad financiera plantee una alegación en sede de calificación de esas. Y no van a prosperar ninguna. Yo no creo que haya prosperado ninguna porque es que... No, las que conozco no. Quiero matizar que, perdón, no es en sede de calificación, sino en sede de concesión de beneficio de exoneración. A ver, sí, en sede de... A ver, mi experiencia en los meses que llevo. En consecutivos he tenido, yo creo que 4 o 5 piezas de calificación. A mí lo que me suele pasar, y el tema por el que viene abierta la pieza de calificación es Hacienda. O sea, normalmente el que se persona es Hacienda, porque Hacienda tiene un criterio que es que cuando la deuda del deudor, una parte, normalmente es la parte importante, viene de algún tipo de expediente sancionador, normalmente una derivación de responsabilidad, ellos se personan en la pieza sexta y entienden que como el deudor pues, no ha cumplido las obligaciones tributarias de manera dolosa por una imprudencia grave, pues eso ha generado su estado de insolvencia o lo ha agravado. Y eso es lo que te suele pasar, que se persona como acreedor a Hacienda y a la que se persona como acreedor a Hacienda, el Ministerio Fiscal siempre califica culpable y la administración concursal, hombre, tiene que ser un caso muy extremo, que es el único que yo he calificado culpable, pero porque era un caso muy extremo en que además en ese expediente, o sea, en el expediente ante Hacienda, realmente es que no había ningún tipo de facturas, ya no digo contabilidad,
no se había colaborado en nada. Entonces, bueno, es muy raro, pero normalmente lo que te llega es eso, que se persona Hacienda, el Ministerio Fiscal te califica culpable y normalmente la administración concursal te califica fortuito. Y eso es lo que te suele ocurrir. Y en relación al otro, a mí me ha pasado ya varias veces en oposiciones al BEPI, que lo que te dicen es que no ha hecho ese intento de pagar. Entonces yo ahí acudo siempre normalmente a la jurisprudencia del Supremo, que lo único que te exige es que tú hagas un ofrecimiento real de aquello que puedes pagar algo. Y yo he llegado a exonerar porque te encuentras a veces acuerdos extrajudiciales de pago en que tú ofreces pagar incluso el 2%. Bueno, habrá que analizar las circunstancias del caso. Si tú realmente acreditas, me pasó en uno que era súper sangrante, es que era un señor que tenía una pensión de jubilación y que no tenía más que ofrecer y ofreció lo que podía pagar. Por tanto, cumplió con los requisitos del Supremo. No simplemente pidió una condonación, un perdón total del 100% de la deuda y ofreció pagar aquello que era acorde con sus posibilidades. Pero sí que suele pasar. Pero ya digo, en la sexta más bien el problema viene por Hacienda y lo que comentas tú más bien viene en oposiciones al BEP. Berta, y en ese sentido nosotros estuvimos hace 2 semanas reunidos con el Ministerio de Justicia, una secretaría, y son muy beligerantes. O sea, el tema del anteproyecto que quieren meter las restricciones por sanciones administrativas y tal, al final si no se les limita un poco el acceso, al final van a erigirse como los verdaderos verdugos del deudor. O sea, si al final... Claro, es que también hay que tener en cuenta el perfil del deudor. Es que normalmente, a ver, es que la verdad es que a veces con la derivación de la responsabilidad, entre lo que te meten de que no has liquidado, la sanción, los recargos y los intereses... Es que muchas veces te abocan al concurso por la derivación de la responsabilidad y es problemático. Claro, en la pieza sexta también eres mucho más flexible, es decir, para llegar a que ha habido un incumplimiento sustancial de la llevanza de la contabilidad, bueno, hay que hacerlo con cuidado. Realmente tiene que ser algo muy, muy, muy sangrante, que es que no tenga una mínima acreditación de nada, ni guarde ningún tipo de factura, ni nada de nada. Al final bueno, yo creo que en sede de calificación, más que los supuestos especiales, en la 443 y siguientes, yo creo que aquí tendríamos que ir si somos el abogado del acreedor, ir a un poquito a la regla general y al agravamiento de la insolvencia. Que aquí también, cuidado, o sea, no si yo me he encontrado en algún caso, pues en este caso una señora que empezó a endeudarse con microcréditos, pero es que el dinero se lo gastaba en cruceros y en comprarse joyas. Bueno, entonces aquí lo único que cabía alegar era el tema de la cleptomanía, que bueno, pero al final no se hizo. Yo era administrador concursal y bueno, yo soy demasiado bueno, también lo tengo que decir, ¿sabes? Hice un poco así pero bueno, yo lo puse de manifiesto, no hubo ninguna impugnación, el Ministerio Fiscal tampoco dijo nada, pero hay casos en los que son bastante flagrantes y eso hay que tenerlo en cuenta. Pasa que la pieza de calificación, por suerte y por desgracia, por suerte para algunos deudores y por desgracia para el sistema, yo creo que se tendría que aplicar más. Teníamos que ser más estrictos con la aplicación, porque si queremos abrir que todo el mundo entre en esta ley concursal, tenemos que después restringir, no al revés, no restringir y después el embudo invertido, sino hacerlo al revés, que entre todo el mundo, que no hayan restricciones como que en este anteproyecto de entrada, ya sea que venga la calificación, porque claro, una calificación culpable de una persona jurídica, de una empresa, al final lo que quiere el prelegislador, lo que quiere es que ya no tengan oportunidad de entrar en el concurso de persona física. Vamos a ver si eso lo podemos modificar o no, estamos haciendo bastante presión. Pero sí depurar responsabilidades dentro de la pieza de calificación. Entonces, sí, y analizar bien el comportamiento de ese deudor, si es merecedor o no. Más allá del concepto de buena fe final de la exoneración. Estoy hablando de la culpabilidad. Y tenemos que ser conscientes de que el endeudamiento es bueno si se sabe uno endeudar. O sea, estamos en un procedimiento que tiene que dar respuesta a los endeudamientos fortuitos, o sea, los que le han sobrevenido a esa persona y no se los ha provocado y no se los ha buscado. Una persona que se gasta el dinero en juego, bueno, ahí en juego, ahora hablaremos de otra sentencia que no sé si tú la tienes prevista o no,
pero en cosas pues suntuosas que al final no están pagando los colegios de los niños, no es que lo hayan echado y esté en el paro o haya fracasado en su negocio, sino pues gente que se dedica a pedir microcréditos y después no los paga. Que también tenemos que hablar del consumo responsable de crédito, pero también tenemos que hablar de cómo se concede ese crédito, de la responsabilidad también de las entidades financieras, que yo creo que es un debate también muy interesante en el que estamos también fijando nuestra atención para este anteproyecto, pero en definitiva la pieza de calificación yo la veo sobre todo, no en las presunciones ni en la parte especial, sino sobre todo la veo incardinada en la regla general, en el 164, en el antiguo 164, que ahora no recuerdo cuál es. El 442 creo que. El 442, sí. Bueno, sí, y en sede de calificación, ya para acabar, la tercera pata efectivamente era Hacienda y la abogacía del Estado, que es, bueno, pues el clásico dentro de las calificaciones culpables que siempre, bueno, siempre no, porque obviamente tienen que darse supuestos concretos, pero si tenemos bastante lío con Hacienda, pues probablemente que sepamos que nos va a aparecer por ahí Hacienda personándose en la sección sexta y haciendo alegaciones y empujando bastante al administrador concursal para que califique culpable. Bueno, ya os facilitaremos aquí, tenemos alguna resolución bastante reciente en materia de calificación, en relación, bueno, pues al tema de la ludopatía, también al tema de la sucesiva solicitud de préstamos para pagar los préstamos anteriores, y que eso obviamente no puede generar culpabilidad por un sobreendeudamiento, etcétera, pero bueno, todo eso os lo facilitaremos más que nada porque por cuestión de tiempo vamos mal. Y bien, una vez acabada la sección de calificación, si es que se ha abierto, porque aquí a veces no se abre, pero si se ha abierto y se ha acabado, pues solicitaremos para acabar la conclusión del concurso y la rendición de cuentas por parte de la administración concursal, y en ese momento se dará traslado de la solicitud de concurso, de la rendición de cuentas a los acreedores personados, y se solicitará al deudor que formule su petición de beneficio de exoneración, que será objeto del taller de esta tarde. Y ahora, bueno, pues en el tiempo que nos queda, que creo que no ha sido mucho, pero bueno, nos hemos ido interpelando, Berta, si nos quieres, bueno, pues sí, cuestiones. Vale, haré una selección un poco había traído bastantes cosas de las que considero más interesantes, algunas solo las apunto. En primer lugar, y en cuanto al requisito de la insolvencia, aquí tampoco me voy a extender mucho, pero sí que a veces lo que tenemos que tener claro es que la insolvencia es un concepto que es objetivo, pero que siempre lo tenemos que analizar en el momento en que se procede a solicitar y a declarar el concurso. Lo digo porque alguna vez sí que ha ocurrido que en el tiempo que media entre el acuerdo extrajudicial de pagos y que se solicite y se declara el concurso consecutivo, se supera esa situación de insolvencia. Entonces, simplemente tener en cuenta que el momento en que se tiene que tener o que tiene que concurrir es en ese momento, y que por tanto incluso imaginemos que se podría dar, que el deudor entienda que ha superado esa situación de insolvencia y el concurso consecutivo se pidiera por el mediador, ahí sería una causa por la que el concursado se podría oponer. Yo creo de todas maneras que lo más importante se da en tema de liquidación. Entonces, recordamos, como ya ha apuntado Borja, cuando es el concurso consecutivo al acuerdo extrajudicial de pago persona física no empresario, necesariamente es liquidativo. La ley concursal, ahora el texto refundido, nos obliga a abrirlo en fase de liquidación. En otro caso sería posible ese convenio, aunque la práctica es excepcionalísimo. Normalmente siempre estamos en un concurso consecutivo liquidativo. Luego, en las normas especiales, el 718 nos regula el tema del plan de liquidación en paralelo a la regulación general, con una posibilidad de formular observaciones y también ya poder hacer alegaciones por parte de los acreedores acerca de si el deudor persona natural cumple los requisitos del BEPI. Como decía, en sede de liquidación, yo lo que creo que tenemos que distinguir claramente tres supuestos o tres conceptos. Por un lado, lo que son bienes inembargables. Luego habría bienes que podemos decir que son de realización complicada o compleja en el concurso por varias causas, o porque no nos encajan bien en los tiempos del concurso o porque son de difícil realización de por sí, ¿no? Y luego, bienes que pueden quedar excluidos de la liquidación. Entonces, en cuanto al primer
tema que ya más o menos lo hemos comentado. En principio, el artículo 192 establece el principio de universalidad y por tanto forman parte de la masa activa todos los bienes del deudor, bienes y derechos y aquellos que además se puedan incluir como consecuencia de acciones de reintegración o que se adquieran durante el concurso y salvo los inembargables. Los inembargables en principio son aquellos que nos fija la ley de enjuiciamiento civil en los artículos, creo que son los 605 a 609. Por tanto, todo esto tiene que formar parte de la masa activa y en principio en el plan de liquidación vamos a incluir aquello que forme parte de la masa activa. Una vez deslindado lo que son bienes inembargables, sí que es verdad que luego cuando acometemos la liquidación tenemos supuestos que en lo que nos hallamos que bienes que tienen carácter patrimonial, que son embargables y que son realizables, pero que nos dan problemas en la liquidación. ¿Por qué? Porque la liquidación o es complicada en sí o porque nos da problemas de encaje en lo que antes comentábamos. Nos obliga, por ejemplo, a mantener el concurso abierto durante mucho tiempo. Entonces, un primer supuesto es el que comentábamos de los planes de liquidación. Aquí, a raíz de este supuesto del juzgado mercantil, se resolvió por la audiencia provincial en el año 2016 el tema de los planes de liquidación. Y en esa resolución lo que vino a decir, luego haré un comentario, nos dio varias ideas generales. Lo primero que se planteaba es si el plan de liquidación es o no embargable. Entonces la audiencia... Plan de pensiones. El plan de liquidación, perdón, el plan de pensiones. Lo primero que se plantea es si el plan de pensiones es o no embargable. Entonces la audiencia parte, bueno, del artículo 8 del Real Decreto que regula los planes y los fondos de pensiones y en principio nos dice el plan de pensión en sí no es embargable, pero sí aquellas prestaciones o los derechos consolidados que se dan una vez que ocurra la contingencia, eso es embargable. Por ejemplo, cuando acaece ya la circunstancia pues, o de la jubilación o de la enfermedad grave. Por tanto, una vez que se dé la contingencia, normalmente será la jubilación, será lo más habitual, sí que sería posible incluso que el juzgado dirigiera un oficio a la entidad gestora del plan de pensiones para que pusiera esos fondos a disposición de la administración concursal. Allí, en aquel caso, lo que vino a resolver era que no era posible concluir el concurso y acceder al BEPI mientras ese plan de pensiones estuviera pendiente de liquidar. ¿Por qué? Porque básicamente lo que entiende es que no se daba uno de los requisitos, que es que ya se diera el supuesto de conclusión por insuficiencia de la masa activa y el plan de liquidación, y luego también entendía que no era posible otra posible solución que sería, bueno, concluimos el concurso y en su caso si tiene lugar la contingencia reabrimos. Ahí tampoco entiende que no es posible, ¿por qué? Porque si reabres no habrá nada con que pagar al acreedor puesto que lo habrás exonerado en el BEPI. Con todo, hay que decir que este supuesto, a ver, es complicado y que habrá que analizar caso por caso, porque es verdad que esta sentencia sí que abre la posibilidad a mantener abierto el concurso hasta que se dé la contingencia, pero era un caso particular, como hemos dicho antes. Aquí faltaba relativo poco tiempo para la jubilación, entonces ahí sí que parecía que también por proteger las expectativas de los acreedores y que es un activo importante, no concluir y acceder al BEPI hasta que se realizara. El problema lo vamos a tener en deudores jóvenes que aunque puedan tener un plan de pensiones, una proyección de muchos años, abierto un concurso en fase de liquidación hasta que se dé lugar la contingencia, ahí es donde vamos a tener más problemas. No sé si vosotros habéis tenido experiencia de pensiones. Sí, Berta, pero yo no le veo problema porque per se el plan de pensiones es inembargable. O sea, lo que yo entiendo de esta sentencia es como una excepción. Es una, digamos, una interpretación teológica y lo que hace es trae este supuesto extraordinario al caso. Yo siempre digo, los planes de pensiones son inembargables. Otra cosa, y además la casuística de este supuesto es que el importe eran de 300.000 euros o algo así, no recuerdo, sí. era mucho dinero. Entonces con eso podía pagar a los acreedores. Está muy bien fundamentada y es impecable. Y ahí, claro, es que este señor quería evitar pagar a sus acreedores y quedarse el dinero. O sea, esta ley no está hecha para eso. Y yo creo que ha hecho una buena interpretación, a pesar de que pueda ser inembargable el plan de pensiones,
pero ahí había mucha picaresca, porque lo que tenía que haber hecho ese hombre es haber esperado, es que yo no había presentado ni concurso, yo soy el abogado de este señor, y lo que le digo, lo que tiene que hacer usted, vamos a esperar, si ya lleva un montón de tiempo aquí, si no, no pasa nada, si no le pueden ejecutar ahora nada, pues vamos a esperar a que tenga este plan de pensiones y vamos a pagar de forma ordenada a todos los acreedores y después hay un remanente y iremos al concurso. Pero lo que quiso ese señor, desde mi punto de vista, ese deudor, era quedarse el dinero y no pagar a los acreedores. Por lo tanto, desde un punto de justicia, me parece... Bueno, yo te estoy hablando mi concepción y la interpretación que hago de la Sí, lo que pasa es que si las aportaciones al plan de pensiones las hizo hace 15 años, no creo que las hiciera con esa intención, en primer lugar. No, pero yo no hablo de esa intención, pero si tú tienes los 300.000 euros y tienes 300.000 euros de deuda, pues espérate, lo cobras y lo pagas. Vale, pero tú imagínate que tú eres ese señor y estás viendo que o señora, y estás viendo que una persona con 50 años sí que puede hacerlo. Y dices, vamos a ver, ¿yo qué pasa? Porque tenga 64 me van a quitar el plan de pensiones y aquí mi primo que tiene 50... ¿Se lo va a quedar? Yo creo que hay una... Entiendo el razonamiento que está cercano, pero me parece un poco peligroso. Me parece un poco peligroso. Si se entiende que ha habido un ánimo fraudulento en la Constitución o en las aportaciones a ese plan de pensiones, oye, concurso culpable o lo que sea. Pero Borja, determinarlo por la edad a mí me parece un poco peligroso. Pero bueno, Borja, es una... Pero vamos a hacer una interpretación sistemática de lo que es la ley concursal. Es la excepción al principio de responsabilidad patrimonial universal. Es una excepción. La gente no lo puede tener esto como algo, no, pues no pago, no pasa nada. No, es la excepción a la regla general. Entonces valoremos si el plan de pensiones ha de ser embargable o inembargable. Entremos en eso, no en sí. Una vez declarado legalmente que es inembargable, me voy a cargar sin embargabilidad. Yo no he dicho eso. Yo he dicho por una razón de edad, además de discriminación incluso por razón de edad. Pero yo he dicho que la interpretación que hace la magistrada en ese supuesto a mí me parece acertada y además de acertada es justa. Ya está, simplemente. Bueno, lo que viene a decir, a ver, sí, el plan es inembargable, pero una vez que lo hagas o sea, que lo realices porque se dé la contingencia, lo que obtengas no. A ver, también está claro que parece que es una solución a un caso concreto. A ver, lo que tampoco parece muy justo es que yo me concluya en el concurso, me den el BEPI, me exonere la deuda y luego encima, dentro de un año, cobro el plan de pensiones. Totalmente de acuerdo. Pero entonces entremos en si eso ha de ser embargable o no, pero no en qué edad tiene el deudor al momento del concurso. No, desde luego. Bueno, que hubiese, claro, pero que es un tema que ya en este caso parece que era clara la solución. ¿Qué pasa si es un deudor? Por eso decía yo, ¿cómo lo valoras entonces? El plan de pensiones, si eres un deudor que eres joven, en principio eso es inembargable, no irá ni en la masa activa porque es inembargable y no irá en el plan de liquidación. Y parece que eso tiene que ser así. Pero que bueno, que hay supuestos que pueden dar lugar a problemas. Para mí el plan de pensiones debería ser embargable. Para mí debería ser embargable. Para mí debería ser embargable. Es otra cosa. Bueno, pero bueno, es lo que hay. Bueno, como hemos visto, es uno de los supuestos complicados. Luego he traído otro supuesto que analiza la audiencia, que este sí que se nos puede dar y que también es interesante. Se trata aquí de una deudora que tenía un sueldo que superaba el mínimo de embargabilidad, pero que luego, aplicado al pago de la deuda que tenía con los acreedores, ello implicaba dejar abierta la liquidación por un plazo que no era razonable. Es decir, había una desproporción clarísima entre la deuda que tenía pendiente de pago y el porcentaje que era embargable, ¿no?, del sueldo. Entonces ahí lo que se planteó es si era ya posible concluir el concurso y acceder al BEPI. El supuesto, ya digo, es bastante curioso, pero se puede dar. Y ahí la audiencia llega a la siguiente conclusión, analiza cuáles eran los ingresos que tenía, etcétera, y llega a que su parte embargable del sueldo son 261 euros. Y tiene créditos ordinarios por 845.000 euros. Entonces hace el siguiente razonamiento que a mí me parece justo y razonable y dice, bueno, realmente si solo podemos aplicar esa parte la parte de sueldo embargable al pago de 845.000, hace un cálculo y dice, necesitaría 269 años para pagar todo el crédito y 67 años para pagar el 25%. Entonces ahí hace una ponderación y dice, bueno, en un caso como este parece adecuado concluir y que acceda al BEPI porque hay una desproporción también clara entre el esfuerzo que se le exige al deudor y un beneficio mínimo que pueden obtener los acreedores. Es otra de los supuestos que se puede dar.
Y luego otro bien que plantea bastantes problemas en la liquidación es cuando el deudor es titular de alguna participación en sociedades. Ahí es un tema delicado, es difícil dar también reglas generales. Yo lo que diría es que, a ver, aquí el principal problema es el de valoración. Y que también creo que tendríamos que partir de una finalidad última que sería también evitar liquidaciones que sean innecesarias. A partir de aquí, lo que diría yo es que el administrador concursal lo que tiene que ser es especialmente cuidadoso, que el único criterio, desde luego, para valorar no puede ser el valor nominal de la acción o de la participación, y que luego tiene que afinar bastante en analizar también el tipo de actividad, si son participaciones de sociedades que son activas o no son activas, el porcentaje que pueda tener de participación el deudor. Bueno, entonces aquí simplemente lo saco porque es un tema también que se suele dar y que es complejo. Es complejo sobre todo el valorarlo y el decidir hasta qué punto sigue adelante la liquidación o no. Yo creo con una finalidad de que también evitar liquidaciones que son innecesarias. Yo lo que hago en estos casos, Berta, no sé si te parece bien, yo lo que hago es una valoración patrimonial de la compañía, no del valor nominal, sino de valoración patrimonial. Hay algunas que pueden ser simplemente para después empresas patrimoniales que tienen activos, eso se puede dar también. Entonces lo que haces es analizar los activos si están actualizados o no. Hago una valoración interna antes de presentar el concurso y aquí, claro, aquí va a existir el derecho de tanteo de los socios. Entonces, el derecho de tanteo y derecho de retracto. Y al final, el único interesado van a ser, porque normalmente son empresas pequeñas, son microempresas las participaciones. No vamos a tener una participación en una gran empresa. Seguramente no la tengamos, que quizás sí, pero solamente no se dan pues, no, y perdona, que normalmente muchas veces es la propia sociedad que tenía en la que realizaba la actividad y que está inactivo porque... Berta, yo lo que siempre digo, y eso es muy importante también, a efectos después de liquidación, es si hay pendiente una liquidación de una persona jurídica en la que el deudor es el socio, primero que se liquide la empresa, que se haga el concurso de la empresa, porque cuidado si después salen deudas de avales o cualquier deuda que pueda después venirse a la persona física. Entonces, lo que yo siempre digo, vamos a concursar en todo caso o a liquidar de forma ordenada la empresa que tengamos, las participaciones desaparecen y nos vamos al concurso consecutivo. Pero si no, lo que siempre hago es una valoración de la empresa. Imaginemos que es el cuñado, la tiene al 50% con el cuñado o la cuñada. Pues lo que hago es esa valoración y el propio socio compra esas participaciones. Siempre pudiendo demostrar que eso no es una salida fraudulenta o no es un alzamiento de bienes que puedan ser subsumidos después en sede de calificación. Pues si tengo esa valoración, lo que hago es, oiga, antes de que se liquide en el concurso o le pongamos un problema, porque al final lo que estamos pidiendo es un problema a la administración concursal. ¿Qué hace con esas participaciones? Al final no puede hacer nada. No se pueden darle salida. Yo siempre digo que al concurso tenemos que venir ya preparaditos y habiendo hecho los deberes antes de iniciar el procedimiento. Entonces, una de las soluciones puede ser esa. Vamos a valorar, una de las tienes dentro del concurso, evidentemente es un problema, pero si podemos evitar eso, yo lo que hago es venderlas antes de entrar en el concurso. Vale, y luego el otro tema, que es el que hemos anunciado antes, el tema de, ya hemos dicho, exclusiones al plan de liquidación. En principio, bueno, ya hemos hablado de los vehículos que son, por ejemplo, necesarios para la realización de la actividad o aquellos que carecen de valor. El tema se nos plantea con la vivienda habitual. La vivienda habitual, en principio, la vivienda tiene carácter embargable y en principio la vivienda va en la masa activa. El tema es en qué supuestos se puede excluir del plan de liquidación. Y aquí lo que acudimos es a la construcción que ha hecho la 15. La sección 15 permite que en determinados casos no se ejecute, no salga a subasta, pero exige unos requisitos. Entonces aquí ahora los repasaremos, pero antes también llamar la atención sobre un aspecto. En principio el administrador concursal debería informarte sobre todo esto. Lo que pasa es que te encuentras mucha tipología y no siempre lo hacen. Yo en mi juzgado, cuando veo que hay vivienda habitual y no me queda claro y no me lo justifica, yo pongo una providencia de requerimiento que la hago yo de oficio, ¿vale? Entonces, la providencia, que lo que hago es recoger la doctrina de la 15
yo explico lo que pongo en la providencia, que esto es lo que te tendría que ya explicar en el plan de liquidación el administrador concursal, pero si no, en mi caso yo la pongo siempre para ver si eso al final se liquida o si no se liquida. Bueno, la audiencia provincial lo que hace es decir que si se dan determinados requisitos es posible que esa vivienda no salga a subasta. Básicamente serán que el deudor esté al corriente del pago de las cuotas. También exige dar la audiencia a los acreedores y que el valor de la garantía sea superior al valor razonable del bien. Entonces, en aquellos casos en que el administrador concursal pues no me informa o no me detalla exactamente esto, yo lo que hago siempre es requerir a la administración concursal para que me informe detalladamente y le exijo que me justifique y me alegue, primero, si realmente el valor de la garantía excede del valor del bien o resulta también previsible que en caso de que lo enajenemos no va a cubrir el crédito hipotecario, que las cuotas se están abonando puntualmente y que por tanto no se ha dado por vencido anticipadamente, y luego ya una vez me acredita todas estas circunstancias, doy el traslado a los acreedores y con eso en principio se puede excluir la vivienda habitual del plan de liquidación. Berta, ¿te has encontrado alguna vez con algún acreedor que haya puesto en duda digamos, la tasación de la vivienda? Que diga que realmente... No tanto que se ha puesto en duda, pero sí me pasó hace poco un supuesto que era como limítrofe. En realidad, el valor que tenía cubría, o sea, estaba casi igual la garantía con lo que podía cubrir. Y entonces el acreedor se oponía a la exclusión de la vivienda habitual, ¿no? Entonces, bueno, ahí al final con una interpretación un poco extensiva, teniendo en cuenta que, bueno, es posible que en el caso de subasta tampoco se obtenga ese valor, etcétera, lo acabé excluyendo. No, tanto que se ponga en duda, no. El supuesto que me pasa más es el que voy a explicar ahora. Que este también hace poco que lo tuve vía observaciones al plan de liquidación. Aquí se trata del concursado, es un matrimonio, el típico caso, ¿vale? Matrimonio, vivienda habitual al 50%, pero hay solo uno de ellos que está en situación concursal, por tanto, en principio el concursado es titular del 50% de la vivienda habitual. ¿Por qué viene el problema? La administración concursal aquí presenta un plan de liquidación, incluye la realización de la mitad indivisa que le corresponde al concursado, ¿vale? Y pide que en el momento que se transmita se haga sin subsistencias de las cargas. En el momento que damos traslado del plan de liquidación se persona el acreedor privilegiado especial y hace observaciones al plan de liquidación. Aparte de discutir el sistema de realización, etcétera, lo que viene a decir que es, dice, bueno, como la concursada solo es titular de la mitad indivisa, el plan de liquidación no puede decir que se va a transmitir sin subsistencia de gravamen, y lo que tiene que decir es que una vez que se enajene esa mitad indivisa, se transmite con subsistencia de la carga hipotecaria a favor del banco, y plantean esos términos las observaciones al plan de liquidación. Entonces, sobre esta cuestión sí que hay un auto también de la sección 15, bastante reciente, que este es de 22 de noviembre de 2020, que aquí sí que nos dice que en el caso de que transmitamos solo el 50% de la mitad indivisa que corresponde al concursado, que esto es bastante habitual, esto se transmite con subsistencia en principio de la carga hipotecaria, porque dice que la hipoteca recae sobre la totalidad del bien y no es indivisible. Por tanto, en principio hay que admitir las alegaciones del banco, pero hace una salvedad que yo creo que es importante, y yo admito la observación del banco, pero siempre dejando abierta la propia salvedad que hace la 15. Nos dice, vale, en principio es indivisible, no puedes acordar que es sin la subsistencia del gravamen, pero dice, salvo que el propietario de la otra mitad indivisa esté también en situación de concurso liquidativo, que esto es bastante habitual, que tienes dos consecutivos coordinados porque son el marido y la mujer, o bien autorice la venta íntegra de la vivienda. Es otro de los supuestos que a veces nos da problemas, que es el tema en que solo sea titular de la mitad indivisa. No sé si sobre esto queréis comentar alguna cosa más o no. Bueno, el tema de las mitades indivisas es realmente cierto. Es una problemática. Yo entiendo que no, claro, que tiene que subsistir. Al final hay una solidaridad ahí y tiene que perseguir. Al final el privilegio especial persigue al bien. Es muy complejo sacarlo de ahí. Pero en la mayoría de los casos
si al final se acaba ejecutando esa mitad en divisa, es porque el valor de la garantía sigue siendo superior al valor de mercado. Por lo tanto, lo que tiene más sentido es la liquidación del 100%. Y normalmente siempre viene parejo, ¿eh? Siempre viene suele ser de cónyuges, 50-50, no suele ser distinto, y acaban abocados al procedimiento de liquidación los dos. Es lo que me he encontrado yo. Normalmente es eso, que te lo encuentras en consecutivos que van coordinados, pero en este caso yo no sé bien la razón. El caso es que era solo ella, era la única concursada y tampoco sé muy bien la razón por qué, pero se pedían esos términos y claro, el banco se opuso. Entonces, bueno, pues tienes que estimar la observación del banco, aunque con la coletilla de que cabe esa posibilidad. Pero aquí, bueno, desde luego no tenía al otro en concurso. Cabría la posibilidad de que el otro pues, no se opusiera al 100%, pero bueno, es que tampoco sabes a veces la situación de que viene ese concursado, ni no sé. Yeah. Sí, sí. A mí me pasó hace poco en uno, pero bueno, yo creo que no era viable lo que pedía la administración concurso. No, porque además si te das cuenta, el otro 50% que no está en concurso asume el 100% de la deuda. O sea, se podría dar la paradoja de que el 50% que ha ido a la subasta y se lo ha adquirido se queda sin deuda y el otro es responsable del 100% de la deuda. O sea, no sé. Tampoco. Sí, es que yo creo que en esos casos debería potenciarse de alguna manera que fuera el copropietario quien se adjudicara el otro 50%. Ya que ya tiene la deuda completa, lo razonable es que el copropietario del otro 50% se lo acabe adjudicando. Pues se lo acabe adjudicando. Que pierda la garantía del concursado, ya está. Yo creo que sí, yo creo que ese es el... Deberíamos ir por ahí y ver cómo podemos potenciar eso, pero creo que debería ser la manera lógica de salvar esta situación. Yo como abogado de deudor le diría, hagamos una compra-venta, que quien compre sea el 50% por valor cero. Yo ya me subrogo en la... Claro. Por eso digo, hay que potenciar eso. Bueno. Venga, va, potenciado. Bueno. Pues seguimos. Ahora también he traído un caso que me ha dado bastantes problemas. Bueno, me ha dado y me sigue dando y me seguirá dando, que es un tema de alimentos. El supuesto de hecho es el siguiente. A ver, aquí se trata de un concursado en que una vez se declara el concurso, él tiene 2 matrimonios anteriores y ahora tiene una nueva pareja. Entonces vaya crack. Sí. Entonces resulta que una vez que se declara el concurso, un juzgado de familia le establece la obligación de que tiene que pagar pensión de alimentos para las 2 hijas del primer matrimonio y luego otra pensión para otra tercera hija que es de otro matrimonio. Vale. Que además, durante el concurso, porque luego esto ha ido siguiendo, ha habido modificaciones, a pesar de que él dice que no tiene que pagar porque no puede pagar, de los juzgados de familia en que cada vez le aumentan encima las pensiones de alimentos. Bueno, total, que empiezas a presentar escritos en el que dice bueno, que él está enfermo, que no puede pagar y que yo deje sin efecto la pensión de alimentos que ha fijado el juez de familia, ¿no? Se le va diciendo reiteradamente que no y al final ya hay un recurso de reposición en el que ahí ya intento ya poner fin a todas las cuestiones que se plantean, ¿no? Y un poco para centrar el tema. Aquí, por tanto, no es el... Bueno, en ese recurso de reposición, aparte de discutir mi resolución diciendo que tiene que pagar los alimentos de las hijas, no solo pide que revoque mi resolución, sino que además al final me dice, no, y además fíjeme una pensión de alimentos a mi favor. O sea que tenemos ahí todos los ingredientes. Entonces ahí lo que intento hacer en el recurso de reposición es ir resolviendo jurídicamente varias cuestiones que se plantean y hay una que yo creo que es especialmente importante y que es en cierto modo discutible, pero que ahí al final interpreté de esta manera. Bueno, lo primero que se plantea era la calificación de los créditos por alimentos. Aquí estaba bastante claro porque además todas las pensiones se habían fijado después de la declaración del concurso, por lo tanto son créditos contra la masa, eso está claro. Luego otra de las cuestiones que se plantea, porque aquí lo que me pasó que es que se han personado como acreedoras las exesposas. Y continuamente ellas también, o sea, tengo por un lado el concursado, yo no pago y tengo también las exesposas como acreedoras bombardeando. Señoría, que tiene que pagar los alimentos de las niñas, ¿no? Con lo cual, bueno, la situación es un poco complicada, ¿no? Entonces, otra cuestión que se me plantea aquí, que es la que intento resolver yo, es cuando se trata de pagar pensiones de alimentos a cargo del concursado a favor de hijos menores y que han sido fijadas por los juzgados de familia, si el salario es o no
el salario o la pensión, si es embargable o inembargable esos efectos. Porque de una de las cosas que se ha discutido bastante es que, bueno, que lo inembargable nunca se puede destinar al pago de los alimentos, ¿vale? Y luego la otra cosa que él plantea recurrentemente es que yo soy competente para dejar sin efecto esa pensión de alimentos que ha fijado el juez de familia, ¿no? Entonces, el tema de la clasificación de los créditos es muy sencillo, son posteriores todos a la declaración del concurso, son créditos contra la masa. El tema de si se plantea luego de si el salario es o no inembargable a estos efectos de pagar pensiones de alimentos a favor de las hijas. Aquí encontré una resolución de la 15 que me pareció interesante, en la que abre la posibilidad, haciendo una interpretación del artículo 608 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a que a efectos de la obligación de pago por el concursado de esas pensiones de alimentos fijadas por resolución judicial a favor de las hijas, la totalidad del salario es embargable. Lo dice, yo creo claramente, no con toda la claridad que quizá parece que lo digo yo en la resolución, pero yo al final me cogí ahí y creo que es una cuestión importante, que aquí si lo que se trata es de ejecutar una resolución judicial que fija alimentos, todo el salario o toda la pensión es embargable. Y luego el tema que plantea él es totalmente también improcedente, o sea, el juez del concurso no puede atribuirse las funciones propias del juez de familia. Entonces, todo lo que él alega en relación a su situación económica, personal, de salud, etcétera, son cuestiones que competen al juez de familia y el juez del concurso no es competente para dejar sin efecto o reducir la pensión de alimentos que ha fijado el juez de familia a cargo del concursado y a favor de las hijas menores de edad. Y luego, en relación a la otra petición que hacía, que es que además de no pagar y que dejara yo sin efecto las pensiones, le fijara unos alimentos en favor de él, bueno, ahí también más o menos lo despaché rápido. Primero, porque no lo había peticionado en ningún momento, pero es que además tampoco se daban los requisitos del 123, porque si precisamente una de las cosas que se están discutiendo continuamente es que no hay masa activa, y falta uno de los requisitos del 123, que es la suficiencia de la masa activa. La verdad es que el tema de los alimentos parece sencillo, pero da bastantes problemas en el consecutivo. Primero, tenemos el tema, lo más habitual es lo que habíamos comentado antes, que el concursado te pida alimentos en una situación de normalidad. Yo ahí, si está todo debidamente justificado, no tengo problemas para dar alimentos, aunque hay esta segunda versión judicial que entiende que con la parte inembargable tiene que ser suficiente. Y luego sí que te encuentras con problemas de este tipo, y esto sí que es habitual. Yo en este caso, yo soy bastante sensible. Cuando uno es padre, pues es bastante sensible en esas cosas y hay cosas que no se acaban de entender mucho, ¿no? Yo, si fuera el abogado de las exmujeres, lo que haría es plantear una denuncia, una querella criminal e intentar conseguir un auto de condena y paralizar pues que no se le dé la exoneración del pasivo insatisfecho. Al final. Bueno, es que otra cosa, ya le advierto ahí más o menos en el recurso, ya le dejo caer. Y ojo, que además todos estos créditos, esto no se le va a exonerar. Primero son créditos contra la masa, pero aunque no lo fueran, los alimentos no se los voy a exonerar. Sí, Berta, pero ¿sabes qué pasa? Al final, no nos engañemos. No hay ningún crédito que no acabe siendo exonerable, porque después vas al plan de pagos, dices que no, porque puedes pagar 50 euros al mes y en 5 años lo tienes fuera. Yo en estos casos pues, soy bastante vehemente, porque hay cosas que me causan cierta injusticia. Bueno, claro, depende de qué posición el abogado tiene que estar en su sitio, depende de cómo, pero yo mis clientas son ellas, lo que hago, me voy al juzgado de lo penal, y más con la última resolución esta penal de tema de alimentos que hubo. Le metes la demanda y vaya prosperando, tú lo comunicas en el juzgado mercantil y a expensas. Y si hay tramitación y ya se empieza la instrucción, pues lo pones en conocimiento y si hay sentencia condenatoria, adiós, Bepi. No sé. No, eso desde luego, pero que
O sea, es un concurso que me está dando muchísimos, porque es un bombardeo continuo, además es de ellas que es lógico también, ¿eh? Y el administrador concursal, pobre, yo también, está ahí en una situación que el hombre tampoco sabe qué hacer. Él me dice, bueno, pero no hay masa activa para pagar. Digo, bueno, pues pague lo que pueda pagar, pero que en principio son créditos contra la masa que tiene, es que los se tienen que pagar. Luego, claro, se podrá pagar lo que se pueda pagar, ¿no? Pero que este tipo de situaciones también se te dan en concursos consecutivos y que también hay concursados pues bueno, pues que actúan de esta manera. Cuando además luego te lees con detenimiento las resoluciones de los juzgados de familia, en que cada vez que le plantean una modificación le van subiendo la pensión, y el juez de familia es súper claro, porque me imagino que debe estar igual de harto que estoy yo, en el concurso debe estar igual el juez de familia, ¿no? Y que además lo que viene a decir es que este hombre da una apariencia de unos ingresos, pero que en realidad tiene ingresos muy superiores, ¿no? Pero bueno, saber que la problemática de los alimentos llega al concurso por diferentes vías y con diferentes perfiles. Como queda muy poquito tiempo, solo comentaré un poquito el tema del protocolo del consecutivo sin más. A ver, los juzgados mercantiles de Barcelona ya impulsaron antes del año 2021, creo que estaba desde el año 2019, había un protocolo para el consecutivo sin masa. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos muchísimos concursos consecutivos, el acuerdo extrajudicial de pagos no tienen masa. La ley concursal ahora sí que es algo que sí que se regula en el anteproyecto, que es una regulación del concurso sin masa para persona física y jurídica, ahora que no entraremos, carecía de una regulación específica. No hay ninguna regulación que te dé unas reglas específicas cuando el concurso no tenga masa. Entonces, ¿qué ocurría? Que nos encontramos con muchos concursos consecutivos que incluso a pesar de que teníamos el protocolo y que no hay masa a liquidar, y que la última finalidad o la única finalidad de tramitar ese consecutivo es llegar al BEPI, pues se alargaban en la tramitación. Entonces, lo que se hizo es impulsar una modificación del protocolo sin masa y que la aprobamos en el mes de junio de 2021. La finalidad última es agilizar lo máximo y básicamente la idea sería que ya desde el momento en que declaramos el concurso vamos como tramitando en paralelo la conclusión del concurso y por tanto que ya avancemos en la petición del BEPI. Y básicamente aquí, primero, para concretar un poco el ámbito, lo importante es que el protocolo del consecutivo sin masa, que esto a veces también ha traído algún equívoco, viene circunscrito a un ámbito de aplicación específico, que son concursos consecutivos. Persona física puede ser empresario o no empresario, pero tienen que venir solicitados por el mediador concursal, ya sea solo por el mediador o también con el concursado, considerar que es un concurso sin masa y luego ir encaminado a que se obtenga el BEPI, con un informe favorable ya del mediador concursal. ¿Qué entendemos por concursos sin masa, efectos del protocolo? Entendemos que el concurso es sin masa cuando no hay bienes realizables según la solicitud de concurso, pero también en aquellos casos en que el concursado tiene bienes que son inembargables o desprovistos de valor de mercado, o aquellos que en caso de ejecución lo que se obtendría es manifiestamente desproporcionado con el valor venal que tiene el bien. Y en todo caso se considera que no van a ser nunca bienes realizables, todo el salario, exceda o no del salario mínimo interprofesional, la tesorería y la vivienda habitual si se dan estos requisitos que hemos comentado antes que vino a fijar la sección 15. Aquí básicamente lo que se hace es, en cuanto a la tramitación, muy rápidamente sería la solicitud, como hemos dicho, tiene que venir de la mano del mediador concursal y además de los documentos o requisitos generales que le exige la ley, le pedimos que en ese momento ya nos aporte un informe sobre la posibilidad de que se cumplan requisitos para dar, el requisito del BEPI, la conclusión por insuficiencia de masa activa, o en principio insuficiencia de masa activa, porque aquí ya partimos de que no hay masa, que nos haga también un informe de los honorarios, esto es otra de las cuestiones espinosas, y ya tiene que indicar los honorarios que ha percibido en la fase de acuerdo extrajudicial de pagos como mediador concursal, y ya también que dejamos claro en el protocolo, aunque yo soy consciente de que eso es una cuestión
espinosa y que en cierto modo es bastante injusta, de que no va a poder percibir más de lo que ha percibido en esa fase de mediación, que nos informe también de que es innecesario el plan de liquidación y en caso de que existiera la vivienda habitual ha de justificar esas circunstancias que hemos especificado antes, y luego ya también si se cumplen los requisitos del BEPI y en su caso si interesa la averiguación patrimonial. Lo que hacemos entonces es dictar un auto de declaración en el que en principio, para agilizar lo máximo y para descargar a la oficina, lo que se trataría es de declarar el concurso y abrir un plazo común de 10 días. Discutimos mucho de cómo se computaba el plazo. Yo en mi caso al final lo pongo desde la publicación en el TEJU para no dar más problemas, y la idea sería que en ese plazo tanto los deudores como los acreedores tienen que manifestar cualquier posible incidencia. Es decir, en principio nosotros en ese auto de declaración no abrimos ni sección tercera, ni cuarta, ni quinta, ni sexta, salvo que en ese plazo algún acreedor quiera discutir el inventario, la lista de acreedores, quiera o quiera alegar que el concurso puede ser culpable, y por parte del deudor lo mismo, para que él pueda también en su caso impugnar inventario o lista y ya solicitar el BEPI. Por tanto, en principio la idea es llevar a cabo como una declaración y conclusión prácticamente en paralelo, solo abriendo ese pequeño plazo para que acreedor o deudor puedan poner alguna objeción a la conclusión. Si nadie dice nada pasado ese plazo, ya en principio tramitamos el BEPI, y la única salvedad se hace es que no se va a poder tramitar la conclusión y el BEPI si realmente a raíz de alegaciones en ese periodo de 10 días tiene lugar o están en trámite impugnaciones de este inventario o se ha abierto la sección sexta. Berta, una pregunta. ¿Tú crees que ese plazo es suficiente? Yo considero que tendría que venir ligado con el plazo del mes desde la publicación del BOE. No lo sé, es una concepción porque a lo mejor se puede aprovechar aquí este plazo. Vamos rápido, que no nos vean lo que hacemos. A ver, nosotros lo que estamos haciendo, al menos en mi juzgado, porque eso se nos planteó. A ver, claro, es que por un lado es intentar que no se te eternicen los concursos consecutivos. Entonces nosotros lo que estamos haciendo, o al menos en mi juzgado, en la práctica es, hacemos aplicación estricta del protocolo, pero no tramitamos el BEPI hasta que pasa el plazo del mes, por lo que dices tú. No ponemos nada, pero nosotros lo controlamos, y de hecho no le damos curso al BEPI hasta que pase ese mes, para evitar estos problemas. Porque a veces incluso nos aparecían comunicaciones de crédito en el último momento, etcétera. Entonces, para intentar agilizar, pero no tampoco dar lugar a incidencias, lo hacemos de esta manera. Aunque bueno, al final esto es un protocolo, al final son unas reglas que nos hemos dotado nosotros ahí, pero que no están en la ley. Con el anteproyecto de reforma, la regulación del concurso sin masa en realidad parte un poco de esta idea. Es decir, el juez declarará el concurso y los acreedores que titulen un porcentaje de créditos pueden pedir que se nombre administrador concursal para que valore eso, si son viables acciones de reintegración, culpabilidad o si hay que abrir la pieza sexta. Y si no, ya lo que prevé el anteproyecto es que entonces dictas el auto complementario y abres liquidación. Y si no, ahí concluye. Es a partir de algo parecido a lo del protocolo, es lo que se hará, se transpone al anteproyecto. No en una declaración conclusión directa, pero con un plazo breve en medio para dar la posibilidad de que alguien pueda decir algo. Yo si me dejáis, en relación a al protocolo del concurso sin masa, nos está dando problemas pues por lo que estáis comentando. A veces estoy pues, de abogado del deudor, a veces como administrador. Vale. Por ejemplo, en una ocasión, ¿no? Era de los primeros sin masa y me llama el abogado del deudor y me dice, oye, ¿qué hacemos? Porque me dicen ya que presente BEPI, pero ¿qué hago? Y digo, mira, vamos a hacer una cosa. Pide la suspensión de este plazo hasta que tengamos el mes después del BOE y tú puedes contar con todas las comunicaciones, y el juzgado dijo que no ha lugar la suspensión y que presentará el BEPI en el plazo. Primera cuestión, que era bastante razonable, en plan, vale, muy bien, yo voy a presentar el BEPI, pero déjeme hacerlo cuando tenga la lista. Bueno, le dijeron que no, vale. Entonces, como cuestión práctica, claro, aquí el principal problema que tenemos es el crédito público, porque al final el bancario, si es un poco más, un poco menos, el ordinario o el subordinado, hombre, siempre que no haya una inexactitud grave y ahí tengamos un lío, no solemos tener un problema. El problema es
oye, yo tengo algo de crédito público, no tengo claro bien de cuánto es, cuánto no es, porque a lo mejor tengo no sé qué del ayuntamiento de no sé cuántos que no me acuerdo. Bueno, todo eso. Y yo no sé cómo calcular qué parte es privilegiada y, por tanto, qué plan de pagos presento, en qué términos, ¿vale? Entonces, yo lo que estoy haciendo cuando soy abogado del deudor o cuando soy administrador es, oye, mira, como tenemos bastante relación con especialmente Hacienda Seguridad Social, que al final son los principales acreedores públicos, yo lo que les digo es, una vez tengo un concurso sin masa, les envío un correo, les digo, oye, por favor, comunícame tu crédito ya. No esperes al último día, al no sé qué, porque comunícamelo ya. Nos lo comunica ya, se lo paso al abogado del deudor y con eso puede hacer el BEPI en condiciones. Pero como abogados del deudor tenemos que ponernos en contacto con el administrador concursal, decirle, oye, a ver si puede requerir para que te comunique el crédito público, por favor envíamelo. También todas las comunicaciones de crédito que yo tengo, les digo, oye, apura el plazo hasta casi el día de gracia y yo ese día te envío todas las comunicaciones que tengo para que también lo puedas hacer todo tu solicitud de BEPI lo más actualizada posible. Bueno, lo digo como solución un poco práctica a esto, porque algo tenemos que hacer. Yo comento, a ver, al final, como todo, a ver, el protocolo parte de una buena voluntad y luego pues hay disfunciones, quiero decir, hay disfunciones porque a veces nosotros, claro, tú tampoco te pones siempre en el papel del administrador y a lo mejor, o sea, no prevés que realmente es que hay una disfunción entre el plazo de 10 días y lo del mes, que nosotros, claro, desde el punto de vista del juez, a lo mejor tú no te lo planteas. Y luego en mi caso me pasó esto. Entonces, primero, lo del plazo de 10 días ya nos dio 1000 discusiones. Y yo al final, por seguridad jurídica, porque es que al principio se barajaba que si desde que se hace la comunicación por correo electrónico a los acreedores, bueno, es que esto es un lío. Entonces, bueno, al final yo opté, o al menos en mi juzgado, 10 días desde la publicación TEJU, que eso es una fecha que tenemos por cierta. Y luego sí que es verdad que algunos administradores me comentaron esto y la disfunción del mes, decía, por no hacer más farragoso el procedimiento, yo en mi caso, y tampoco entiendo muy bien la resolución de ese, no sé cuál era, de los juzgados, pero yo en mi caso lo hablé con las funcionarias y me comentaron, es que también nos pasa esto, tal. Y nosotros lo hemos solucionado así, como una solución de facto. Digo, bueno, no hagáis nada, pero no lo mováis hasta que pase. Y si alguien desde luego me pide una suspensión del plazo por este motivo, yo no tengo ningún problema en darla. O sea, al final, a ver, la finalidad que mueve el protocolo es que todo sea ágil y todo el mundo tenga garantías a la vez. O sea, la agilidad tampoco puede ir en detrimento de los derechos de nadie, ni de la seguridad jurídica. Por tanto, a ver, yo en mi caso lo hago así. Intento darle solución así y si desde luego hay alguna petición nunca pongo ningún problema. Entiendo tampoco que la gente va pidiendo suspensiones de plazo porque sí, normalmente es por algo fundamentado y porque realmente aquí hay una disfunción. Yo creo que esto no lo acabamos de calibrar bien y no está bien articulado. Vale. Berta, pues muchísimas gracias. Nos vamos acercando ya a la hora de finalización. Es importante, tenéis unas cuantas, 30 preguntas. Vamos a hacer lo siguiente, porque no nos va a dar tiempo a contestarlas. Mañana, de 10 a 1 de la mañana, se abre un meeting point donde van a haber preguntas-respuestas. Nos estáis preguntando desde ese link y también hemos recogido todas estas preguntas que nos habéis ido haciendo a lo largo de esta ponencia. Y le vamos a dar respuesta mañana de 10 a 1, ¿de acuerdo? Para nosotros ha sido, para Borja, a mí un placer compartir contigo, Berta, porque estamos muy cansados de vernos las caras siempre el uno al otro ya, y tu posición y tu visión del procedimiento yo creo que ha enriquecido muchísimo esta ponencia. Te lo agradecemos muchísimo que hayas podido venir y que sepan los que están viéndonos que estamos en 3 salas del colegio distintas. Estamos como si estuviéramos juntos, pero estamos a 10 metros cada uno por un tema de micros y tal. Y muchísimas gracias a todos. Espero que os haya resultado de utilidad esta ponencia. Acordaos que esta tarde empieza la tercera y última, que es la exoneración, la batalla de la exoneración. Y nada, estamos aquí para lo que necesitéis. Cualquier otra pregunta que queráis hacer en el link que os han pasado para mañana, las contestaremos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.